Esta cuenta debe de ser preservada por ustedes y con todos ustedes. No, yo no, yo no manejo de esa manera esta información. Yo sé que cada uno de ustedes tiene muchísima información acerca de la cuenta del tiempo. Inclusive, yo no me pondría a debatir que mira, lo que yo digo es lo cierto, es lo correcto, tampoco. Para mí, de manera muy personal, y se los digo de manera personal porque yo no puedo avalar muchas cosas, porque no puedo convencer a muchos que utilicemos esta cuenta. No los puedo. Lo que sí les pido es que seamos conscientes las energías, no dioses, energías, la naturaleza que nos rodea es y será siempre un gran maestro, ¿sí? Hasta la hormiga más pequeña nos tiene que enseñar algo, nos va a enseñar algo. Hasta la mosca nos va a enseñar algo. Hasta nuestro enemigo nos va a enseñar algo. Se los aseguro. Cierto. Entonces, hermanitos, no nos cerremos a ese campo de aprendizaje, no pongamos trabas, no pongamos candados que nos impidan comprender y aprender. Yo voy a aprender de ustedes y lo poquitito que yo les comparta, pues lo pueden aprender también. ¿Sí? Bueno, aclarado esto, el día de hoy vamos a hacer esa correlación de los años gregorianos con los años mexicanos o con los años anahuacan, podemos decir. ¿Por qué yo les presento primero esta cuenta? Aclaro, esta cuenta está presente con los abuelos donde yo estudio en el círculo de estudio de Huehuetecolo, del Tecolotenciano. Precisamente el día sábado estuvimos haciendo esta actividad, ya era planeado que íbamos a tener la clase. Pero sucede esto, me dicen los abuelos, tendrás que apoyarnos para darle su tonal, para sembrar su nombre y rectificarle a un abuelo que cumple 52 años. Porque el abuelo el que manejaba la cuenta, pues ya no está. Me dieron ese honor, lo hicimos. Yo todavía me sentía pues, no tan preparado, porque pues, un abuelo de 52 años que está en el círculo número 2, pero me dije a mí, haré todo lo que esté en mis manos. Y le dimos una lectura. Estuvo muy contento, festejamos con un ojli, ¿no? Y entonces me dice, me confiesa, hermanito, cuando tú llegaste, yo era una de esas personas que decía este chamaco que puede saber. Viene llegando, ¿qué sabe? Pero ahora te lo digo frente a frente, rostro a rostro, corazón a corazón. Te has ganado mi respeto. Y eso, para mí, vale mucho. Ahora, el día de hoy vamos a ver la correlación de los años. Y quizá avancemos hasta los acompañantes. ¿Sí? Pero quiero adelantarles esto. El año, su acompañante, el tonal, el acompañante o regente, la veintena, su acompañante, la treintena y su acompañante, su señor de la noche, su acompañante, su señor del día, su acompañante y su volátil, su náutet, el cuarto de hora, el imán y la hora, y el rumbo, todos esos, pudiera decir, son muchísimos. Sí, son muchísimas cosas, muchísimas energías que están con nosotros. Pero ¿saben?
Yo los he considerado como todos esos regentes, acompañantes, trecenas, son herramientas o son las armas de un guerrero, ¿sí? Porque no todos los vamos a ocupar en un solo momento. Algunas de estas herramientas nos van a servir en alguna situación, en algún momento de nuestra vida. Sin olvidar, eso sí, nunca lo debemos de olvidar, cuál es nuestro tonal. Que si yo soy Ocelot, si yo soy Zipactli, si yo soy Osomatli, si soy Tecpat, Acatl, Tochli, Ejecat o Yeyecat, Cali, eso sí no lo olviden, porque ese sí es lo que son ustedes. Ya Más los que no te demás... subas aquí, cabrón. Aquí no te subas. Ajá, Aquí no te subas, cabrón. muy bien. Perdón. Sí, abuelo, no subimos, no te preocupes. Sí, les decía yo, son herramientas, son armas que algún momento los vamos a utilizar. Yo les pongo una analogía a ustedes. Tenemos a nuestro enemigo a 3 kilómetros de nosotros. ¿Qué arma utilizaríamos? No creo que sea una navaja. No creo que la pistola, un arma corta, una pistola. Utilizaríamos nuestro fusil porque es de mayor alcance, ¿no? Al igual que esto, un ejemplo que nuestro volátil es el huitzilin, el xiutzilin, el colibrí azul. Bueno, el día de hoy me desperté y digo, bueno, pues tenía planeado el día de hoy dar una clase, pero no lo voy a hacer. ¿Qué herramienta utilizaría? Mi fuerza de voluntad de Huitzil. En ese momento me ayudó, pero en otra situación me puede ayudar otra herramienta que yo lo tengo conmigo, pero sé que lo tengo y lo puedo retomar cuando yo lo necesite. Dicho esto, hermanitos, pues iniciamos, ¿sí? Miren, son cuatro cargadores, 4 pili, algunos también le llaman como 4 portadores. Miren, el primero es el touchli. Todo este touchli tiene las cualidades de estos años, los carga, por eso se llama cargadores portadores. Es un grupo, ¿no? Es un equipo del conejo, ¿sí? Va cargando con todos estos años. Son 13 años. 13 años que los carga el conejo. Tenemos aquí primero el Tlalpilitoch, todas las cualidades de un conejo. El ejercicio muy reciente que vamos a hacer el jueves va a ser del conejo. El conejo tiene unas cualidades muy buenas. ¿Como cuáles? Como la creatividad, la fertilidad. ¿Sí? Vamos a hacer una analogía para los que saben un poquito de los animalitos. Un conejito es muy fértil. Empieza cada mes varios conejitos tienen. Y en un ser humano, fértil posiblemente en ideas, en creatividad. Inclusive cuando nos encomendamos al conejito, nos empiezan a generar muchos trabajos, muchas ideas, mucha creatividad y nos ponemos a trabajar. ¿Sí? Un conejito siempre está en la tierra, está escarbando, haciendo su madriguera. Eso nos enseña que nosotros debemos estar buscando información, libros, videos, conferencias. ¿Y por qué no? Les decía yo. ¿Y por qué no buscar con nuestros grandes maestros? No están lejos de nosotros. Nuestros grandes maestros, ¿quiénes son? El agua, el aire, el viento, el sol, la mosca, la hormiga, el colibrí, de todos vamos a aprender, hasta de nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que hace el conejito, de buscar información.
¿sí? ¿Qué hacíamos cuando éramos niños? Ponía la fogata nuestro papá, nuestra mamá. Los que crecimos en un pueblo, como su servidor, pues ponían ahí la fogatita, están cocinando y vas metiendo ahí la mano. Te dice, no metas tu mano porque te vas a quemar. Ujú. Hasta que te quemas, dice, entonces sí duele, ya no lo volveré a hacer. Ya estoy aprendiendo por mí mismo. Ujú. Alguna plantita, no toques esa planta porque te va a quemar. Tiene espinas y duele. Y dices, no, pues me vale, yo lo experimento. Ujú. Ese es el conejo, es el constante aprendizaje. El conejito está muy relacionado con la luna. La luna afecta el movimiento de las aguas terrestres y nosotros somos el 70% somos agua. Por lo tanto, nos afecta. Somos conejos. Somos parte del conejo. Ujú. Es el tlalpili-conejo. Todas estas cualidades del conejo ayuda a estos años. Son 4 que se van repitiendo. Ahorita lo vamos a hacer de esta manera. En la siguiente clase, que va a ser en audio, sería mañana, yo ya les mandaría algunos ejercicios y explicándoles en audio lo que es el conejo, el carrizo. ¿Cuáles son las cualidades del carrizo? A mí me encanta este carrizo. ¿Será de que es de mi año? Sí, es de mi año de nacimiento. El carrizo es un grandísimo maestro. Nuestros abuelos lo valoraban y lo seguimos valorando. Del carrizo obtenemos un sinfín de herramientas, inclusive de armas, inclusive de alimento. ¿Eh? Son portadores de alimento. ¿Alguien me podría decir cuáles son las cualidades del carrizo? ¿Alguien quisiera ayudar? Quema. Adelante. Ahí va a hablar algún hermanito. Adelante, hermanito. No sé quién es el que iba a hablar. ¿No? Bueno. Yo recuerdo, Temastiani, que lo que nos ha enseñado las cualidades del carrizo es que crece en conjunto con otros carrizos y esto implica que sabe trabajar en equipo, puede estar en trabajar en equipo. Sin embargo, depende también de él mismo porque siempre va creciendo, válgame la redundancia, hacia arriba. Entonces, es él quien dirige su propio destino, si lo comprendí bien. Él va creciendo conforme a su propio destino, siempre hacia arriba, pero también no es es flexible en el sentido de adaptación porque puede doblarse, pero tampoco es tan rígido como para no hacerlo en sus aspectos, en su forma de ser. Y cuando trabaja en equipo es muy difícil que los dobleguen. Eso es lo que recuerdo, Temestiani. Espero haberlo comprendido bien. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Sí, hermanita Gris, ¿la escuchamos? Bienvenida, Tlazocamati. Tlazocamati, Noitniwan, mi participación, Temastiani, con mucho cariño. Bueno, la principal observación que hago del carrizo es su utilidad, porque es una materia, es una esencia que siempre está, como dijo el hermanito, bien al pie, y y además sirve para muchas cosas, o sea, puede emplearse en muchas cosas, pero la principal es de que nunca va a perder su verticalidad. Siempre va a mantener esa fortaleza, aunque por dentro haya un poquito de hueco, digamos, haciendo la asimilación entre una persona y un carrizo, siempre va a estar firme en su línea, pero siempre constituyéndose por dentro, aunque haya algún hueco, ¿no? La utilidad, como les dije, que lo mismo puede ser un apoyo, una vara, que una
para construir. Ajá, ahí ese es un saludo de Matías. Bien, Sí, pues sí. principalmente el carrizo ha acompañado al hombre pues en su casa, en su labor en el campo y ha acompañado al desarrollo de la humanidad. En este sentido, nosotros, nuestra nación mexica, siempre ha estado acompañado y presente y siempre con esa fortaleza y esa firmeza. Esa es una aportación a lo que agregan mis compañeros, porque en verdad eh, el hacer esta asimilación es lo que nos da la observación, hacer estas nuevas asimilaciones. ¿Qué más? La Rafa, sopa mate. Sí, realmente el carrizo, inclusive el carrizo es la vara de mando. El nombre sea Caltopiltzin, uno carrizo del abuelo Quetzalcóatl, ¿sí? El carrizo absorbe el agua en tiempo de lluvias, lo acumula, lo aguarda, lo resguarda para que los otros carricitos, cuando ya necesiten agua, les empiece a dar agua a los demás carricitos. Fíjense la inteligencia del carrizo. Y exactamente lo que es el hermanito René, lo que dice la hermanita Gris. El carrizo nos enseña a ser flexibles, pero tampoco tan flexibles, ni tan rígidos. Es la parte de sus cualidades. Nos enseña a vivir en comunidad, en calpuli. Un calpuli, ¿qué es lo que hace el calpuli? Bueno, están los abuelos, están los guerreros, los señores que defienden, está el que cura, el tonalpúquetl, y ahí están los niños, todos están en equipo, sin afectar a nadie, protegiéndose juntos, inclusive protegiendo su territorio. Un carricito, si nace a orilla del río, cuando crece el caudal del río, ¿qué hace? Prensa la tierrita y no le permite erosionar. Está protegiendo la tierra. Y en nosotros nos enseña el carrizo, si estamos unidos, nadie nos podrá hacer daño. Por muy bueno sea nuestro enemigo, si lo queremos ver así, nos vamos a proteger uno a otro. El carrizo es una gran cualidad que nos da, una gran enseñanza. El carrizo, de ahí se retoma para darle el bastón a los abuelos que cumplen 52 años. El bastón no como decir, pues ten tu bastón viejito porque ya no puedes caminar, en eso apóyate. No, el bastón simboliza de que ya es un abuelo, puede guiar, inclusive no es un honor a veces, es una gran responsabilidad de empezar a guiar a los demás, de empezar a dar la palabra, ¿sí? Muchos de nosotros hemos visto que en la actualidad los abuelitos, ¿qué hacen los abuelos? ¿Qué les hacemos a los abuelitos? ¿Ah? Pues ese viejo que ya nos está estorbando, ya vayan a dejarlo al asilo, allá, que se junte con los demás viejitos. Inclusive pagamos para que allá esté. Y en nuestros pueblos, los que estamos utilizando, o se está utilizando todavía, el mando por usos y costumbres, los abuelos son muy importantes. Son los que empiezan a compartir la palabra porque tienen un cúmulo de conocimiento. El que llega aquí en mi pueblo, su pueblo, o el que llega como comisario, él no manda. Los que deciden son los abuelos. El consejo de ancianos. Él primero tiene que convencer a los abuelos para poder planteárselo al pueblo.
Cuando se llega a una reunión, el comisario dice, mi proyecto es que vamos a hacer este y este y este. Y los abuelos dicen, sí, estamos de acuerdo, que lo haga el trabajo. Y el pueblo ya no puede protestar, ya lo dijeron los abuelos, lo haremos, trabajaremos, ¿sí? Solo hay que organizarnos, y si hay que cooperar, si hay que gestionar, estamos en la mejor disposición. Eso es lo que representa el carrizo, un calpulli, ¿sí? Casa, puli, donde hay muchos. Y ese es un calpulli, el carrizo. Una de las tareas que yo les voy a pedir, que ustedes observen al carrizo. Esas son sus cualidades. Pero hay algo que en los seres humanos podemos aplicar lo que es el carrizo. El carrizo del carrizo se utilizan para las flechas, ¿sí? Y las flechas tienen una dirección, ¿sí? Tiene que llegar a un lugar específico. Decimos, bueno, es que yo quiero estudiar tonal y para poder dar el tonal. Sí, señor, pero ¿qué necesitas hacer? Bueno, solamente ya quiero ser el que da el tonal. Sí, pero primero necesitas un objetivo, una dirección, y en este camino tendrás que trabajar, tendrás que estudiar, tendrás que saber escuchar, saber observar, saber silenciar tu corazón, saber comunicar, saber pedir y saber dar. Ese es el carrizo. Tengo un objetivo y tengo que llegar a tal lugar. Si agarro las flechas con mi arco, no los voy a tirar a lo tonto a ver dónde llega. No, tengo que saber a dónde tienen que llegar esas flechas. Ya sea que lo que yo enseño tiene que llegarle a alguien, ya sea lo que yo recibo tiene que llegar a alguien. Ese es el carrizo. El carrizo es el mando. Ahora, el carrizo es hueco por dentro, ¿eh? Cuidado. Sí, representa inclusive los guerreros del carrizo. Luchando, peleando los guerreros juntos. Juntamos todos los carrizos, no los quebramos tan fácil, pero agarramos carrizo por carrizo, se vuelven frágiles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no aprender del carrizo? Como les decía al inicio de la clase. ¿Por qué no aprendemos de este carrizo? La naturaleza es nuestro mejor maestro. Pero para ello, saber observar, saber escuchar, saber sentir con el corazón y saber controlar ese guajolote que tenemos, nuestro ego. Porque si le damos rienda suelta a nuestro ego, decimos, el sol que me enseña, el agua, está loco el maestro Yaos, ¿cómo que el carrizo me va a enseñar? Por Dios, un conejo, ¿qué me va a enseñar? No, él no sabe. Que todo está en los libros. ¿No es cierto? Nuestros abuelos no utilizaron grandes bibliotecas como ahora nosotros. Observaron la naturaleza, supieron armonizarse, supieron aprender de todos y fíjense lo que lograron. Sí, hermanito Miguel, lo escuchamos. Buenas noches a todos, Lopayahualti, todos los compañeros. Sí. Rápidamente, para no interrumpirlo mucho, una de las compañeritas, ya ve que en nuestro calpules empieza con Aka, Pollo el Huixilín. Estábamos también viendo todas las características y me dice ella que es un conductor porque está hueco, como el árbol, es un conductor de la energía de Quetzal, del cielo espiritual hacia la tierra, Semiclán. Eso es un conductor también.
Es ¿Sí? todo. ¿Qué más? La Socamati, en efecto es un conductor de la energía, al igual que nosotros somos conductores de la energía, ¿sí? Pero el carrizo de eso vamos a aprender. ¿Qué otra cualidad ustedes le han encontrado al carrizo? Que es flexible, profesor. ¿Qué más? La Socamati no dice que es flexible, ¿sí? Pero lo primero, debemos ser flexibles con nosotros mismos, ¿verdad? Luego decimos, no te vayas a divertir porque tienes que trabajar, tienes que trabajar. No, ¿y por qué no me consiento yo? Estos 20 minutitos, no recibo mensajes, no recibo llamadas, me pongo a ver mi video, me pongo a dormir, vaya, me pongo a platicar con mi perrito, con mi gato y es mi tiempo. Y los demás sabrán esperarme, ¿no? Eso es ser flexible, flexible con nosotros. Siempre somos flexibles con todos, inclusive con nuestra familia no somos flexibles con nuestros hijos. No, tú debes de estudiar, tú debes de ser. ¿Y por qué no somos flexibles con ellos? Somos flexibles con todos, menos con nuestra familia y con nosotros, ¿sí? Y eso debemos de analizarlo. Eso es lo que nos enseña el carrizo. Sí, hermanito Raúl, lo escuchamos. Primero, buenas tardes, maestro. Buenas Buenas tardes a tardes. todos, hermanitos. Uno de los aspectos del ACAR, del carrizo, es que trasladado al ser humano implica la rectitud, ser una persona muy recta, ser una persona con principios muy firmes. Y bueno, complementado con todo lo que ya se ha dicho, la necesaria flexibilidad, como la unión de varios elementos le dan fuerza para que nada ni nadie lo pueda dañar, nos pueda dañar. Entonces son elementos que ya trasladados al ser humano, es la lectura que nos puede dar la interpretación, nos puede llevar a aproximarnos a una lectura de un tonali particular como es el carrizo, además de los demás elementos que entran en juego. Ya lo señalaba usted, maestro, el diurno, el nocturno, el volátil, la influencia anual, bueno, ya complementados, pero integrados precisamente con el carrizo, nos darían las características posibles para el ser humano. Les agradezco permitirme participar. Gracias. La sacama tiene Gnitzi. Sí, ese es el carrizo. Y yo sé que vamos a encontrar más del carrizo. ¿Sí? Podemos crear instrumentos musicales con el carrizo, por supuesto. ¿Sí? Pero bueno, si no hay ninguna otra información acerca del carrizo, pues nos podemos ir al siguiente cargador o portador de los otros 13 años. Tenemos al Tlalpilitec. Sí, compañera Gris, adelante, la escuchamos. Tengo nada ¿No? más una participación. Sí, aquí estoy. Adelante. Una participación con respecto al carrizo, porque eh, no sé si comprendí bien al compañero Raúl, hermanito Raúl, pero entiendo que entonces el carrizo hace, por ejemplo, en el ambiente, no sé, en la milpa, digamos, ¿no? Si hay verde, si hay agua, él es frondoso y saca sus frutos, saca sus hojitas, que bien, se fortalece siempre. Pero si está en un clima árido, se endurece más, ¿no? ¿Estoy en lo cierto?
investigo, pregunto. Entonces, con esa dureza, esa fortaleza, pues ya puede utilizarse para otras cosas. Eso nos refiere que tengamos que ser fuertes en cualquier tipo de clima, en cualquier tipo de terreno, y nunca perder ese crecimiento hacia lo alto, a siempre estar aprendiendo y siempre estar creciendo, pero en cualquier ambiente. Eso quisiera complementarlo al comentario del hermanito Raúl. Ustedes díganme, ¿estoy en lo cierto? Tlaxcamati, profesor, Tlaxcamati, hermanito. ¿Qué man? ¿Qué man? ¿Qué man? Sí, el carrizo en sí se adapta, pero mayoritariamente disfruta vivir cerca del agua, ¿no? Y no se endurece tanto lo que es precisamente el carrizo, se va endureciendo como va, de acuerdo como va creciendo, ¿sí? En un lugar desértico, por lo general, yo no he visto mucho carrizo. He visto muy poco carrizo. A ellos les encanta, el carrizo le encanta estar cerca del agua. Y nosotros lo hemos imitado al carrizo. Siempre nos establecemos donde está cerca del agua, ¿sí? Un ejemplo, pues podríamos decir de mi pueblito, aquí en Atlamajalcingo, se estableció entre los dos ríos, porque hay agua, tanto para cultivar, tanto para beber y para las necesidades básicas, ¿sí? Bueno, espero haber contestado su pregunta, hermanita, ¿sí? Bien. Pasaríamos con respecto al TECPAT, ¿no? El cuchillo de Peterman. Temastiani, ¿me escucha usted? Sí, lo escuchamos. Adelante. Antes de que pasemos al siguiente cargo, Ujú. Ya se pasmó. Se fue, creo, la señal de él. Parece que sí. Sí, es su internet. bueno, Sí, lo escuchamos, ¿me abuelo. escucha Temastiani? Sí, perfectamente. Bueno, lo que quiero comentar que me parece de fundamental importancia es que tenemos que poner mucha atención ¿Se perdió? ¿Qué, Matemastiani? Se perdió. Se perdió la Tu señal. internet, debe ser el internet del abuelo. Sí. Bien, esperemos que se conecte un poquito más. A lo mejor que se restablezca su internet. Les decía yo, TECPAT, ¿no? Es un cuchillo, bueno, vaya, es algo formado a través de la lava de un volcán que sale dentro de la madre tierra, ¿sí? Que al mezclarse con otros elementos, al llegar aquí a Tlaltectli, pues se llega a formar, ¿no? Se llega a cristalizar este mineral que nos ayuda a poder utilizarlo. Es una gran herramienta. Ha estado mucho tiempo con la madre tierra y con los abuelos que han vivido en ese lugar, con la energía de los abuelos. A veces no nos permitimos eso. Decimos, bueno, pues ¿cómo van a vivir en la tierra los abuelos su energía? Viven todavía. Yo se los puedo asegurar. Ya lo escucho, ya me pude reconectar. ¿Me escucha, maestro? Sí, lo escuchamos. Bueno, mire, me da pena porque ya no supe de qué estaban hablando porque pues, se cortó la comunicación. Bueno, la cosa es esta. ¿Cuál es el nombre calendárico de Quetzalcóatl y cuál es el nombre calendárico de Tezcatlipoca?
Sí, el de Quetzalcóatl, pues sea Cartopilce, ¿no? Y de Tezcatlipoca, Omeacatl. Ujú. Está escrito en la piedra de los soles, en la piedra de Axayacatl, en el centro no está Tonatio. Miente el gobierno en el Museo de Antropología, miente, no por ignorancia, sino porque López Matos Moctezuma y toda esa cuadrilla de ladrones se dedican a desvirtuar nuestra cultura, no tienen ningún respeto por las comunidades indígenas ni por el náhuatl, y se dedican a publicar falacias que venden a nuestro país, a España y a todos los franceses y alemanes. El que está en el centro de la piedra de los soles, de la piedra de Axayaca, tiene su nombre y lo tiene en la frente. En la frente dice Omeacatl, 2 Carrizo. Ese es el nombre de Tezcatlipoca. Y el nombre de Quetzalcóatl es Seacatl, 1 Carrizo. Me parece muy importante poner atención en un detalle que esbozó la abuela Griselda, tocó el tema, pero no se metió a la profundidad que podemos llegar. Debemos de llegar a comprender, por favor, que el carrizo tiene muchísimas utilidades, cualidades, pero una es el hecho de que está hueco, de que en el centro está hueco y a través de él se manifiesta el espíritu. Cuando nosotros hacemos flautas con el carrizo, para poder hacerlas sonar, necesitamos de Ejecat, Yeyecat. Yeyecat es el que hace vibrar y formar el sonido, pero para eso no necesita de un palo sólido, necesita de un hueco para poder fluir el aire, que es Yeyecat, que es el espíritu, que es el dador de la vida. Entonces, yo he visto, y esto no lo descubrí yo, el maestro, el grandísimo maestro Arturo Mesa, nos enseñó muchísimas cosas. Una de ellas es el hecho de que para que suene el carrizo necesitamos del hueco. El hueco es lo primordial para que el aire pueda girar y dar la tonalidad según la distancia de la columna de aire. Con los huequitos que tiene, hacemos más larga o más corta la columna de aire y con eso damos las diferentes tonalidades. Bueno, eso es con el carrizo y con las flautas, pero ¿qué tiene que ver eso con el ser humano, con el hecho de que si tú le lees el tonal y a alguien y es carrizo? Bueno, estas personas tienen el don de hacer a un lado su razonamiento, su pensamiento, sus sentimientos, su voluntad. Pueden hacerla a un lado y negarse a sí mismos para permitir que el espíritu del viento o el espíritu de la lluvia, o el espíritu del fuego, o el espíritu de Ometeo se manifieste a través de nosotros. Necesitamos hacer a un lado nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra inclinación, aquello que creemos que es bueno o que es malo. A veces lo hacemos o no lo hacemos, pero cuando el espíritu se manifiesta viene una inspiración, una orden casi. Haz esto, di aquello, no hagas esto, no digas aquello. Cuando somos capaces de quitar nuestra voluntad, nuestro corazón, para permitir que el espíritu se manifieste a través de nosotros, tenemos que generar un hueco, un vacío, un negarnos a nosotros mismos para permitir que el espíritu se pueda manifestar a través de nosotros. Hay personas que tienen el don de que entran en contacto con diferentes energías y pueden canalizar y bajar la información a nuestro nivel. Pero para hacerlo necesitan hacer a un lado su voluntad, su conciencia, sus gustos, su conocimiento, todo el yo, puro yo,
hay que hacerlo a un lado, quedarnos huecos para que el espíritu se manifieste en nosotros, ya sea el espíritu de Quetzalcóatl o el de Tezcatlipoca, con todas sus diferentes advocaciones, con todas sus diferentes manifestaciones, que son infinitas, así como el universo es infinito, así como nosotros somos infinitos, pues mucho más el gran espíritu que nos tiene aquí el don del águila un ratito. Humildemente, maestro, no sé si me expliqué, no sé si lo dije correctamente, pero yo creo que usted me entiende. Sí, muchísimas gracias, abuelo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí le entendemos perfectamente que el carrizo, pues es y será siempre, ¿no? Un elemento, una energía fundamental para poder conducirnos en esta vida. Y recuerden que ahorita, el día de hoy, precisamente, estamos, pues, en ese año carrizo, ¿no? Quema. Muchísimas gracias, abuelo, por su aportación. Sí, y exactamente, pues a veces lo que nos ha puesto pensar sobre este carrizo, ¿no? Este carrizo que nos debe de ayudar a vivir en una forma consciente, ¿sí? Sí. Sí, abuelo, hermanito Raúl, ¿lo escuchamos? Sí, precisamente en relación directa con el comentario que hace nuestro hermanito de que un carrizo es hueco, traslada al ser humano, se considera que eso lo lleva a ser poco emocional, a mantener su rectitud, sus principios, tratando de ser más racional, y entonces se supone que el aspecto emocional lo controla más las emociones para poder actuar con rectitud, con principios, pero haciendo de lado las emociones. Eso es lo que me permito comentar con ustedes, pero en función de la misma argumentación que estaba dando el hermanito, en el sentido de por qué el carrizo es hueco. Gracias. Bueno, ¿me permite, maestro? Un Sí, comentario. adelante, a ver. Con respecto a lo que dice el señor Raúl, tiene razón, hay que hacer a un lado las emociones, pero él dice que hay que reafirmarse en el intelecto y en la razón, porque son muy analíticos. Estas personas, como son muy directas, como usted nos hizo notar, el hecho de que nuestros abuelos y actualmente podemos hacer flechas, y entonces una de sus mayores características es de que estas personas tienen muy clara su dirección, sus objetivos, sus intenciones las tienen muy claras, y por eso son muy analíticos y muy reflexivos. Pero para hacer lo que yo estoy hablando, Sí, se perdió, creo, la conexión. Puede ser, Bien. Temachani, nuevamente. Sí, entonces les decía yo, bueno, para terminar con lo del carrizo, ¿verdad? El carrizo, pues los que tenemos de hay que una u hacer a un otra lado no nada forma más las carrizo. emociones. Ajá. ¿Se fue? Sí, abuelo, lo escuchamos. Sí, creo que se perdió su señal. Va Les y viene decía, la señora. sí sería eso, ¿no? Es armonizarnos. Y acuérdense que nosotros debemos de armonizarnos. Yo siempre les he dicho, utilizar esto, pero conectar con esto, ¿no? Con las emociones, con los sentimientos. Esto nos ayudará a vivir en armonía, ¿sí? Para poder, primero en armonía con nosotros, después con los demás, después con la madre naturaleza y después con todo el universo, si nosotros lo queremos ver de esa manera, ¿no? Pues bien, les hablaba yo de Tecpatl. Tecpatl es algo muy útil para nosotros,
El TECPAD nos enseña a cortar, ¿no? Pero también nos enseña a iluminarnos, como ese, en los Amoshli vamos a encontrarlo como esa luz que usamos en nuestro camino, en nuestra andar. Inclusive, el TECPAD, este cuchillo de pedernal, al hacer fricción, puede generar pequeñas chispas y encender un fueguito. Algo elemental, por supuesto. ¿No? Pero con el mismo TECPAD podemos cortar, herir, matar a los demás. ¿Sí? Ese es el TECPAD. ¿Qué otras cualidades lo podemos encontrar este cuchillo de pedernal? Ayúdenme ustedes. Sí, compañero Raúl. Pues sí, así como lo están planteando, de que las propiedades del TECPAD, tratando de trasladarlas al ser humano en interacción con los demás elementos que conforman el tonali, ya lo habíamos dicho, el diurno, el nocturno, el volátil, el año, pero todo en interrelación. Pero considerando el TECPAD, más o menos en particular, ya nos señala usted que es una herramienta de corte, es una herramienta en el plano humano de profundidad, es una herramienta de análisis muy profundo precisamente. No quedarse ante la primera impresión de algo, sino analizar más a fondo precisamente como un TECPAD, profundizando, rascándole más a fondo a cualquier situación, a cualquier fenómeno. Me parece que esas son algunas de los elementos que nos permiten ir configurando a alguien con un elemento del tonali como con el TECPAD. Es lo que pues, les puedo aportar de momento. Gracias. Tlazocamati, miren, Nognitsi, le agradezco mucho. Realmente el TECPAD, este cuchillo de pedernal, nos enseña precisamente eso, ¿no? A no lastimarnos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos, yo siempre les he dicho, debemos de empezar con nosotros. A veces nosotros mismos nos lastimamos. Nos convertimos en ese cuchillo de pedernal que nos cortamos a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los ejercicios ya los hemos hecho. Por ejemplo, yo me veo al espejo y me digo a mí mismo, oye, es el color de tu piel, pues. Pues no está dentro de los estándares que marca el sistema. Tu estatura, pues debería de ser uno de 2 metros, ¿no? El color de tus ojos. Vaya, nos decimos, es que soy un ser inservible. Es que soy un ser inútil. Soy un ser que no vale nada. Nos estamos hiriendo con nuestro propio TECPAD, con nuestro ser interior. Lejos de poder animarnos, lejos de utilizar este TECPAD, de hacer la fricción, que se generen esas chispas, que se encienda ese fuego interno que nos potencialice para ver nuestras virtudes, y que sea ese fuego quien nos diga, vamos, tenemos que encender este fuego para iniciar este nuevo ciclo, porque son ciclos. Inclusive en un día es un ciclo. Hoy anochecimos, qué bueno. Nadie nos garantiza mañana si vamos a despertar. En mi caso, aquí en su altarcito de su hogar, todas las mañanas yo prendo 2 velitas, 2 fueguitos,
Uno, a Tezcatlipoca, la conciencia, lo intangible. Y uno, a Quetzalcóatl, a lo que yo puedo tocar, a que lo que yo puedo disfrutar. Pero no les exijo, les agradezco, pido y me comprometo a lograr eso que yo busco. Y eso te ayuda a vivir mejor. Y ese es el cuchillo de pedernal. ¿Sí? Pero también debemos de ir haciendo esos cortes. ¿Con quiénes? Con hábitos, con emociones que no nos ayudan. Como cuál, lo que les decía. La autocomplacencia. El desánimo a nosotros mismos. Esas cosas hay que cortarlos, hay que eliminarlos, hay que limpiar nuestro camino. Inclusive es un arma para defendernos. ¿Sí? Pero la mejor arma para defendernos, les decía yo ayer en la clase, es el corazón. ¿Sí? Debe de ser esa luz. Ese que vamos a ir cortando, va cortando, voy cortando camino donde yo pueda alimentar el corazón, mi mente y mi espíritu. ¿Sí? Es una de las cualidades. Además de ser del rumbo de Mictlampa, y si es que me equivoco, corríjame, está del rumbo de Mictlampa. Está muy conectado con los abuelos. Por eso, muchos de nosotros tenemos nuestro al Tezcatlipoca. Muchos de nosotros lo portamos nuestra pequeña obsidiana, tenemos nuestro pequeño cuchillo de pedernal. Inclusive, yo tengo un pequeño cuchillo de pedernal que lo utilizamos para las ceremonias. ¿Sí? Las ceremonias de iniciación. Pero no es para, como lo hizo Apocalipto, enterrarle el cuchillo, sacarle el corazón. No. Es para cortar energías y empezar un nuevo ciclo. Salirnos limpios de esto que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Entonces, el Tecpal representa nuestra propia conciencia. La conciencia que nos ayuda a vivir en armonía, como decía el abuelo Tona. Es esa oscuridad, es ese misterio que a veces decimos. ¿Qué habrá más allá de la oscuridad? Me decía un hermanito, maestro, tú hablas mucho de Tezcatlipoca, dígame, ¿dónde lo encuentro Tezcatlipoca? ¿Cómo hago el bultito de Tezcatlipoca y yo lo pueda adorar? Y le decía, está dentro de ti. Bueno, disculpe mi ignorancia, maestro, pero ¿cómo está dentro de mí? Cierra tus ojos. Cierra tus oídos. Ya está Tezcatlipoca. Pero escucho que me habla, ¿sí? Es tu otro yo interior. Tezcatlipoca, le digo, tú que eres muy católico, Tezcatlipoca es como dice la religión católica, el Espíritu Santo. No lo ves, pero existe, es invisible y está en todas partes. Entonces, a donde quiera que vaya, va a ir conmigo. Pues sí, ¿por qué? Porque está dentro de ti. Es tu conciencia. ¿Y por qué Yeyecatl? Yeyeca Quetzalcóatl. Bueno, pues es lo que te da vida, mi hermano. ¿No? Y ahí está presente. Hay muchas advocaciones, como decía el hermanito Raúl. Tecpatla está el Tezcatlipoca, conectado con Mictlantecutli. Y estamos así, miren. Así. Para los que ya no leyeron nuestro tonal, tenemos muchas herramientas. ¿Sí? Solo hay que saber utilizarlos en el momento preciso. Por eso hay que saber bien nuestro tonal. Todas nuestras herramientas.
No en todo momento los vamos a utilizar. No. Pero habrá momentos que utilizar. Sí, hermanito Miguel, lo escuchamos. Hermanito Miguel. Lo escuchamos. ¿Ya se enojó? No es eso. Posiblemente estará ocupadito, pero pues ahorita no nos dice para su participación. Sí. Tiene ¿Alguien apagado más? su micrófono. Sí, está apagado su micrófono, posiblemente estará en el trabajo o vendrá en camino. Bien. ¿Alguien más si quisiera hablarnos algo sobre TEC? ¿Y por qué nuestros ancestros le ponen aquí su ojito, no? Y esta franja roja, que en su momento vamos a leerlos. Este tipo de cositas, de todo esto que le pintan, lo que le pintan nuestros abuelos, y tienen un porqué y para qué. Y es algo muy sencillo, no es algo rebuscado, es algo sencillo para irlo comprendiendo. Sí, hermanito Ramón, de ahí la compañera Rosa. Payagualti Tamachani. La apoyaba de no necesiten. Podríamos relacionar el TECPA también con lo que es el conocimiento, todos los fundamentos, información, redes sociales, religión. Es decir, es un arma que ahí está disponible para todos, pero que no cualquiera puede tomar, ya que como comentó al principio, pues podemos, con esta información, con este poder, podemos autodestruirnos y sin embargo, pues está ahí para que ese cuchillo sea tajante y nos ayude a alcanzar nuestros propósitos. Sí, hermanito, en efecto. Es ese conocimiento, que muchos lo utilizamos el conocimiento para el bien. Claro, algunos dicen para el mal, ¿no? Algunos dicen es que es el conocimiento para el mal. No existe el mal, no existe el bien. Solo son decisiones y resultados. No esperes, no esperes. Yo siempre le he dicho, yo sé que he sido repetitivo con esto. No esperes flores si estás dando basura. Es lo mismo en todo. ¿Sí? Sí, bien. Sí, hermanita Rosa, espero haberle con... Sí, muchísimas gracias, hermanito Ramón, por su aportación. Con su camate. ¿Qué más? Tlapoyahualti, noche. Tapayahualti, Nagnitzi. También al pedernal se le relaciona con lo que eran los sacrificios, ¿no? Con el inframundo. Bueno, con esa parte del conectar y de transmutar. Ujú. Sí, en efecto, de transmutar. Pero acuérdense, el sacrificio aún lo seguimos practicando. Ustedes ya lo han hecho. ¿Sí? A veces es metafórico, pero pues sí, ¿por qué no decirlo? Actualmente nosotros hacemos sacrificios. ¿De qué? De animalitos. Recientemente, el día 9 de marzo, Los de Montemi. y acuérdense, la sangre es nuestra energía. Hacemos el ejercicio con Mikis y decimos, me siento agotado. Me siento agotado porque hice la ofrenda. Es autosacrificio. A veces vemos en el amoshli los punzones, ¿no? De hueso. ¿Soy yo, hermanitos, o se quedó trabado nuestro Temachtiani? Se pasmó un momentito. Es mi internet.
Sí. Es ¿Qué mi más se me ocurre? internet. Caramba, Tezcatlipoca no quiere que les diga. Precisamente es el autosacrificio. ¿Sí? A veces no nos causa polémica cuando hablamos de sacrificio. Es ofrendar nuestra energía. Y algunos de ustedes ya lo han hecho. Sin darse cuenta ya lo han hecho. No se los dije. ¿Por qué? Porque precisamente se vayan espantaban a decir, no, pues a lo mejor vamos a dar nuestra sangre. No es, ya lo han hecho. El ayuno de sueño, ¿se acuerdan del ayuno de sueño? Con el venadito. Es el autosacrificio, el alimento. Pero bueno, escuchamos, compañero Miguel. A ver si es que no me falla mi internet. ¿Sí, hermanito Miguel? Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, hermano. Sí, Lo escuchamos. sí, no, nomás rápidamente, sí es un sacrificio, lo experimenté con el masal, toda la noche velé, pero regresando al TECPA rápidamente para que continúen la clase, usted dijo es un abridor de caminos, es como el que desgarra los velos antes de nacer los niños, abre, pero también abre el conocimiento. Entonces nosotros, y nos abre la espiritualidad. Así entiendo el carrizo, aparte de la lengua que es doble filo. El TECPA. Exacto. El Todo, TECPA. Sí, maestro. hermanito. La Socamati. Sí, es eso, el TECPA. Y les decía yo, tenemos un arma, como lo decía el hermanito Ramón, a veces no lo sabemos utilizar. Es esta lengua. Es un cuchillo, como lo dice el hermanito Miguel, es un cuchillo. Lo puedo utilizar para el bien, para matar y para dar vida. Para fortalecer a otros. No todos tenemos esa capacidad, esa cualidad. Por eso, el Tezcatlipoca y el Quetzalcóatl, que nos hablaba el abuelo Tona, debe de conectarse con ese texto. ¿Sí? Inclusive este cuchillo que se utiliza para estas iniciaciones, se hace un corte en el aire, en el ombligo, que simboliza el corte de alimentarnos de lo que actualmente nos alimentamos. ¿De qué? De la sabiduría de otros, del materialismo, del pensamiento que hay un solo camino que debemos de utilizar. Cuando son muchos caminos, cuando nosotros empezamos a cortar este conocimiento, vamos buscando al leer, al observar, al sentir, al abrazar, al querer, al amar. Ahí viene el conocimiento. Estamos cortando esas puertas en el cual nosotros vamos a encontrar. Así es que cuando ustedes necesiten encontrar la sabiduría, utilicen su cuchillito de pedernal o de madera. Nosotros en la tradición, bueno, aquí en el huevo de color, se hacen unos cuchillitos de ocote. Ese cuchillito de ocote se forja aquí la parte del mango, donde se agarra el cuchillo, se le pone como esas sonajitas de la serpiente, porque se considera que es una serpiente con el cual vamos a abrir. Se utiliza en ceremonias. Se agarra el cuchillito, se abre el rumbo de primero, el de Mictlampa, aquí es de Mictlampa, porque es una ceremonia para conectarte con los abuelos. Cortas, no en la cruz cristiana, cortas con la cruz, los 4 rumbos, Mictlampa, Cihuatlampa, que es la intuición, que es lo que estamos pidiendo, Huiztlampa, que es la fuerza de voluntad, y por último,
el Tlahuiztlampa. ¿Por qué el último Tlahuiztlampa? Si pido sabiduría de los abuelos, me lo va a dar de manera intuitiva, con mi fuerza de voluntad, y de ahí encuentro ese conocimiento con Tlahuiztla. ¿Sí? Se hace de madera, de ocote, porque el ocote es el que se utiliza para la luz. Por eso se considera que ese cuchillito se debe de utilizar en este camino, en este trabajo. Eso es lo que hicimos el día sábado. Me pidieron que forjara este cuchillito y el que hace la ceremonia se le queda este cuchillito. Nosotros lo tenemos. Espero mandarles una fotografía de este cuchillito que yo lo tuve que forjar. Yo no lo sabía, ¿eh? Para mí este es algo reciente porque yo nunca había hecho esta ceremonia para abrir los rumbos y ofrendarle y recordarle su tonal del abuelo. Él ya lo sabía. Pero me dijo, que solamente me dijeron soy tal, soy Tecpal, soy así, punto. Pero no me explicaron cuáles son mis cualidades, ¿no? Y me dijeron, bueno, busca tú qué es Tecpal, para qué sirves, por qué el número. Tendrás que estudiar. Y en cambio dice, si nos los dan un poquito, empezaremos a buscar nuestro camino. Entonces, ya ellos me pidieron, dice, ¿por qué no nos preparas a otros abuelos? Caramba, le digo, pues sí, me siento un poquito cohibido porque, pues, ¿cómo le voy a enseñar al abuelo? Acuérdate, aquí nadie es más, nadie arriba, nadie abajo, nadie adelante, nadie atrás. Juntos. Así es que, no se te olvide. Adelante. Sí, sí, hermanito Oscar, de ahí la abuelita gris. Escuchamos. Tlazohcamati. Yo quería hacer una pregunta, Temacheni. ¿Qué diferencia hay cuando tienes Tecpatl como tu signo de nacimiento y como tu signo de año? ¿Qué más, Tlazohcamati? Pues es ese empoderamiento que tienes, esa energía muy presente, ¿no? Porque se te repite 2 veces. He encontrado personas que se les repite 4 veces. O sea, tienen esa identidad, tienen esa cualidad. He encontrado, leí precisamente un compañero que tiene 4 veces Tecpal. En su año, en su hora de nacimiento, y caramba, él tiene muy buena conexión con la parte de aprender, con la parte de saber cortar, con los abuelos y con Tezcatlipoca. O sea, te empodera, te da esa fuerza y se te nota ahí presente. Una de las cualidades no tan favorables del Tecpal es que son personas a veces que se vuelven hirientes y que nos dicen, ¿quieres que te diga la verdad o que te mienta? Lo siento, pero pues es así. Sí, pero pues no todas las personas podrán entenderte porque tienes que armonizarte. Vaya, vamos a ser más diplomáticos. ¿Sí? Nos empodera, nos da mucho más énfasis. Y sin duda, si nosotros ya tenemos presentes los 20 signos con sus cualidades, sus potencialidades y su lado, pues a lo mejor podríamos decirle que es negativo. Rapidito, esta persona es Tecpal. Esta persona, pues es Ocelo, es Cuafle, ¿no? Espero haberle contestado su pregunta, hermanito. Bien. Gracias. Me refería un poquito por ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando tienes Tecpatl de nacimiento? O sea, ¿cuál es la influencia? ¿Te influye más o en qué? ¿O te influye en ciertas áreas?
¿Qué diferencia hay de que te salga en el año y de que te salga, por ejemplo, a una persona que solamente le sale un solo TechPad, que te salga de tu energía de nacimiento o de que te salga de tu año o de que te salga de tu hora? ¿Cuál es la diferencia que habría? Ya le entendí. Plazo Kamati. No, no hay ninguna diferencia porque les decía yo, son herramientas, ¿sí? Es como si yo les dijera, bueno, dentro de mis herramientas tengo 2 cuchillos, ¿no? 2 navajas. Pues eso me da la cualidad de que poder utilizar estas 2 navajas al momento de pelear porque los puedo utilizar con las 2 manos, sin importar de que si es de mi año, que si es de mi hora de nacimiento, ¿no? Entonces, eso no habría tanta diferencia, ¿sí? Claro, si yo sé que en este tonal se repite TechPad, yo quiero empoderarme más con TechPad, pues empezaré a actuar más como TechPad, ¿sí? O sea, no tiene mucha diferencia porque son herramientas, inclusive tenemos herramientas que ni siquiera los hemos usado, ahí se están oxidando, pero si nosotros lo sabemos utilizar, hay que saberlo, irlos utilizando en todas las situaciones que nosotros vivamos. ¿Sí, hermanito? Muy bien. Ni mis Plazo Kamati, Temashkeni. ¿Qué manda, Gunitzi? Sí, adelante, hermanita Gris. Plazo Kamati, Sebastiani. Bien, mi aportación en este momento hacia el signo de TechPad, este cargador hermoso que este año nos está poniendo todo, ahora sí que todo el ejemplo, porque no es fácil, no es un tiempo fácil, vamos a tener que ser como el carrito y tenemos que continuar así. La aportación es con respecto a la dualidad, y mi duda también es que en los Amostli de Mastiani tenemos un TechPad de pedernal y físicamente el pedernal es diferente a la obsidiana. Entonces, ahí hemos trabajado en lo que es el espejo de obsidiana, el espejo humeante de Tezcatlipoca. Hemos trabajado esa dualidad porque si bien es cierto que es práctico, útil, acompañante, es compañero, es guardián, ajá, el filo de un pedernal y nos defiende y nos auxilia en los alimentos, en todos lados, pero también es un doble filo, también tiene una doble cara. Este doble filo y esta doble cara se enfoca específicamente en la dualidad cósmica, en el día y la noche, en esa, como es arriba es abajo, en ese afuera y adentro, en ese masculino sagrado y femenino sagrado, siempre enfocándonos en eso, y se los comento para que ustedes tengan en conocimiento que el pedernal es muy diferente, o sea, real, la piedra de pedernal es muy diferente a la obsidiana. Es más dura, es más difícil de encontrar, pero nuestros abuelos la utilizaron mucho para representar esa navaja, ese filo, ajá. ¿Por qué entonces hay ahora más obsidiana? No es eso. La obsidiana después de que los abuelos la han trabajado en filos como navajas, en cuchillos como cuchillos de sacrificio y todo esto, se ha popularizado más. Hay cuentas de obsidiana que fueron encontradas en el túnel de Quetzalcóatl actualmente, digo actualmente 2016, 18, en fin, etcétera, después del descubrimiento del túnel de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Bien, el asunto es que nosotros enfoquemos todo esta observación y este estudio a la dualidad.
a esta dualidad cósmica que siempre nos va a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto favorece, esto no favorece, y fluyamos. Y cuando viene entonces una situación difícil, pues la manejemos de esa forma, con esa filosofía, sobre todo, de que tanto puede servir como se puede voltear la situación y herirnos, y nosotros tener que dar el paso seguro y firme mientras estamos en esta meditación, en este camino para poder analizar la situación. Es cuanto y gracias, Camate. Tazocamate Nagritzi. Sí, fíjense que este pedernal, si ustedes han visto la Moshli Borgia, en las imágenes mánticas, por ejemplo, el de los Selok, y algunas otras imágenes, que se representa con un cuchillo aquí en la nariz, en la cabeza, en la espalda, ¿no? Pues nos da una información, ¿sí? Nos está diciendo en qué parte de nuestro cuerpo debemos emplear lo que es la hermanita, la dualidad, el trabajarlo, el autoiluminarnos a nosotros mismos. Es lo básico, ¿sí? Es de doble filo. Toda información tiene doble filo. Depende de la cara que nosotros queramos verle, ¿sí? Para algunos, la lluvia es una gran bendición, decía el abuelo Tona. Van a crecer nuestras calabacitas, nuestros elotitos, nuestros ejotitos. Y bueno, va a retoñar el quelite. Todo el campo todos los animalitos van a tener alimento y al cazar ese animalito va a estar bien nutrido para que nos alimente también. Pero para algunos, la lluvia es una maldición. ¿Por qué? Porque inunda, destruye, el río se desborda, ¿no? Por eso debemos de aprender a vivir en esa dualidad, lo que se refiere la abuela así. Bien, pues si no hubiera algo más, nos pasamos con Kahli, con el siguiente portador, cargador, tlalpili, ¿no? Un atado, tlal de tlalipili, como un atado de años, de 13 años, ¿sí? Es el cuarto atado. Bueno, la casa, nuestro templo, nuestro hogar. Pues lo tenemos presente y no podemos desprendernos de él, de nuestra casa, que es todo lo que tenemos nosotros. Solo que a veces nosotros esta casa, este hogar, pues no lo alimentamos como debería de ser. Y el alimento no tan solo es el alimento de, pues comer. Hasta los animalitos lo alimentan. Los animalitos son sabios, ¿sí? Se desparasitan ellos mismos. Y nosotros no. Dejamos que esos parásitos se adhieran a nosotros en los 4 ámbitos. ¿Cuáles son? Espiritual. Estas sanguijuelas que se nos pegan o se nos dan para que absorban toda nuestra energía, la espiritualidad. Y principalmente, discúlpenme para los católicos, crecí en esa religión, pero a la vez, lo que nunca entendí, crecí en el sincretismo religioso. A ver, arrodíllate porque te está viendo el cura, ándale, mijito, arrodíllate, persina. Lo que nunca hice y me castigaron mucho es llegar al padre, a ver, muy buenas tardes, mijitos, y hay que besarle la mano. Eso sí, nunca lo hice. Tuve buenas, pero nunca lo hice. Nunca. Hasta ahorita.
Entonces, esta parte, lo espiritual, lo emocional, hermanos. Hay que cuidar nuestra casa de lo emocional. En lo personal, yo les puedo decir que hubo un tiempo de permitir que todas esas emociones negativas entren a esta casa y no purificarlo. Lo físico, el alimento, ¿sí? A veces es bueno comer de todo, pero hay que saber que hay que consumir más, hay que consumir menos, ¿no? Y lo más interesante y lo más importante, creo yo, uno de los más, pudiera decir, lo más importante es lo espiritual, ¿no? Lo emocional, lo alimenticio, pero no menos importante lo que es el conocimiento, ¿sí? No todo conocimiento es realmente bueno, si queremos verlo así. Vaya, útil para nosotros. Puede haber el mejor maestro, yo les decía. Yo no soy el mejor maestro. El mejor maestro, el gran maestro está Tonatiutzin, nuestro abuelo Sol. El aire, sí es un gran maestro. El agua, yo le respeto mucho al agua, Chalchihuitl. La serpiente es una gran maestra, un gran maestro. El venadito, el conejo, la tierra, esos sí son grandes maestros. ¿Sí? Y entonces, el conocimiento, claro que sí, también están en los libros, ¿sí? Están en los libros, sí, pero no todos los libros podemos digerir todo lo que viene en el libro. Para eso, tenemos que analizar si ese conocimiento es útil. Solamente es una mínima parte de los libros. La otra parte, pudiéramos decirle el 20% de los libros. El 50%, ojo, el 50%, lo que veo en la naturaleza. ¿Sí? Y el 30%, y se los aseguro, está con Mixlampa. Este es el misterio. Está en el sueño. Allá encontramos información. Nuestros abuelos, como les decía hace rato, no tenían grandes bibliotecas, enormes tomos de libros. No. Ellos trabajaban el Neltilistli. Ayer ya lo veíamos, el Neltilistli. Ellos hablaban de un concepto, de un arquetipo de verdad. Verdad, pero es tu verdad. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que experimentar, porque tú lo tienes que asimilar para que sea verdad. ¿Sí? Yo puedo decir, el sol nos enseña todo, el sol nos enseña a no ser egoístas, a dar nuestra luz a todos, sin importar quién sea. Mientras se interese de lo poquitito que sabemos, pues va para todos. No le vamos a decir, no, tú, como estás con Caltona, tú para allá, no, tú estás con Arturo Mesa, vete para allá, no, tú estás con Frank Díaz, vete para allá, no. El sol nos dice que no es así. Él no selecciona, él da para todos. Da para todos. Y no espera que, bueno, ahora que te di conocimiento, ahora quiero que me rindas pleitesía, ahora que quiero que hagas mi monumento ahí para que todos me recuerden. No. Estamos aprendiendo de él, del sol. Y esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, nuestra casa, la primera casa que tenemos
es nuestro cuerpo, nuestro hogar. Y por lo tanto debemos de protegerlo, de alimentarlo, de cuidarlo, ¿sí? Dentro de la parte del alimento físico, pues también está el ejercicio, ¿no? Para sentirnos bien. Y ahora, para fortalecer esta casa, este hogar que tenemos, algunos ya lo hacen, hermanitos, ¿sí? Y ustedes me lo podrán confirmar y reafirmar. ¿Qué pasa cuando ayunamos? ¿No? Y mis respetos por algunos hermanitos dicen, yo conté y un poquitito de agua, nada más. Yo hoy fortalecí, ¿sí? Igual algunos hermanitos me dicen, ¿y eso lo voy a hacer por 20 días, maestro? No, tampoco. No maltraten a su cuerpo. Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Y desafortunadamente cuando Hecate deje de entrar en nuestros pulmones, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, nos mandarán a las carnes frías. De las carnes frías, pues por ahí vamos a servir de fertilizante. ¿Ah? Entonces, la casa es protección. La casa nos protege. La casa nos une. Llegamos a una casa. La casa tiene vida cuando nosotros le damos vida, al igual que nuestro cuerpo, ¿no? En sí la casa ahí está, es una protección. Ya lo podemos hacer una analogía con nuestro cuerpo. Por eso debemos de cuidar mucho nuestro cuerpo, ¿sí? Muchos queremos irnos a vivir en un, que ahora le llamamos Azacuali, pirámide, todo eso. Pues ahí está toda la energía. Bueno, pues son cerros artificiales que los ubicaron nuestros abuelos, lo que habla mucho el maestro César Morlán, ¿no? Los ubicaron para ciertas direcciones, para ciertos estudios, ¿sí? Ahí están las casas, los teocalli, pero están las otras casas naturales, nuestras montañas, está la energía y tiene cuevas. Y ahí pasa el aire y el Ejecatl. Puedes disfrutar el Ejecatl. ¿Sí, hermanitos? Bueno, eso es con respecto a la casa. Nuestro cuerpo, nuestra mente se va a desbaratar esta casa. Ahí nadie más nos lo va a volver a dar. Ahora bien. Bien. Entonces estos son los 4 portadores. Tlalpili como que un atado en la tierra. Pero, permíteme, voy a conectar mi computadora. Está descargando. Ahí estará aquí. Deberían estar aquí, ¿no? Pero esto no me parece. Ya estás peinado para atrás. Aquí estás. Muy bien, muy bien. Bien, les decía yo con respecto a la casa. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos 4 portadores? ¿No? Y que claro que también los demás signos son importantes. Son importantes porque precisamente cada uno de nosotros está reflejado ahí. Nosotros somos espejo. Nosotros somos Tochli, somos conejo, somos carrizo, somos tecpat, somos carne. Que algunos de nosotros tenemos mayor
energía de estos cuatro, por supuesto. Algunos tenemos menor energía también, pero también depende de nosotros potencializar esa energía. ¿Sí? Sí, hermanita Gris, ¿quiere comentarnos algo antes de iniciar con el siguiente ejercicio? ¿Qué más? Plazo Mati. No es igual. Ujú. Me gustaría dejar la idea a consideración de mis hermanitos, hermanitas, de que en cada uno de los cargadores se pueden enlazar los elementos que nos acompañan. Tradicionalmente, como lo decía, que el pedernal se asocia con el Mictlán. Puede ser que con los rumbos encontremos en la observación, en la meditación, encontremos esa analogía y podamos integrar los elementos y los rumbos a cada uno de los cargadores. En este último de la casa, Temastiani, pues yo imagino en una casa muy amplia, muy blanca, muy bonita, y una fogata, un fogoncito, un tlecuil. También imagino el maíz, que allí se van a echar las tortillitas, ¿verdad? Y el fuego, obviamente, representado en el tlecuil. Y el viento no nos debe faltar, la casa siempre debe estar ventilada. Una casa es como nosotros, como si fuera un ser viviente, una energía viviente. Esa energía sin ese calor, sin esa agüita fresca, sin ese viento y ese fuego, sin ese maíz representando la tierra, nuestra Tonantzin-Tlali, está incompleta. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos en casa esa armonía, esa tranquilidad, esa paz, qué bueno, en dualidad y adelante, y hay que exaltar ese trabajo común de una dualidad, de una pareja. Pero cuando estamos caminando por nuestro rumbo, nosotros mismos, pues debemos de tomar la casa de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, y hacer esa analogía con los elementos. Ese es mi comentario y el pensamiento que quiero compartir con los hermanitos, pues para que lo reflexionemos y cada quien haga sus conclusiones, pero lejos de decir, ah, sí, es agua, viento, tierra, fuego. No, de verdad, fijarnos en cada elemento y en cada atado. Es cuanto, Temastiani. ¿Qué más? Los Okamatimiek. Sí, adelante, hermanito Oscar. Sebastián, yo le quisiera preguntar, ¿qué diferencia hay entre Cali y Chantli? Las ¿Qué más? Okamati. Bien. Sí, Cali es algo específico. Cali es un edificio, ¿no? Donde nos resguardamos, donde nos protegemos, como lo explicaba, como lo describía la hermanita Gris. Precisamente, ese es un Cali, es una construcción que tiene paredes, que el Cali muy antiguo eran las cuevas, ¿no? Donde vivían nuestros abuelos, y que era la mejor construcción que había porque es térmica, ¿no? La tierra es térmica. Y ahora está representado en el Cali, en las casas de adobe, ¿sí? ¿Qué dice que la modernización? Decimos, no, una casa de material es mejor, la de adobe. La de adobe es sin duda la mejor, es térmica. Ese es un Cali, tiene un techo. Y Chantli, Y Chantli se perdón, refiere. antes de que pase a Chantli, Temashini, porque Cali viene regida también por Tepeyolot, ¿no? Entonces, por eso hacer como la referencia más hacia Cali, pero en referencia a Tepeyolot, ¿verdad? El corazón de la montaña, la entrada a la montaña, la entrada al inframundo, como un refugio más que como una casa, ¿verdad? Así es. Tlazokamati y Temashini. ¿Qué mano, Gritzi? Sí, es cierto.
es un refugio, es un lugar de resguardo, es un lugar más seguro, pudiéramos decir, para protegernos. Pero con el tiempo, pues nuestros abuelos pues, decidieron construir hasta lo que ahora son las casas, ¿no? Son los carros. Y Chantli precisamente se refiere más al hogar. Un pescadito, un pescado, un venado, un ocelot, pues no tiene cali, él no tiene casa o como un refugio. Él tiene un chantli, un hogar. Su hogar, su chantli de ocelot, es todo ese cerro, todo el monte. Puede recorrerlo. Cuida su territorio tal vez, pero pues es todo su hogar. Un pececito tiene todo el mar, tiene todo el río, todo el lago donde puede ir y venir. Es el venadito. Un venadito tiene todo el bosque que recorrer. Pero lo más importante de tener un chance, tener un hogar, es que tomas de ese hogar solo lo que necesitas. Cosa que nosotros, como seres humanos, de la actualidad, disque modernos, no lo practicamos. Porque nos ha enseñado diferente. Nuestros abuelos lo retomaban solo lo que necesitaban. Para la leña, los árboles secos ya están muertos, podemos utilizarlo para nuestro fueguito. Pero no, ahora corta leña verde para que lo vendas. ¿No? Mata venados, todos los que veas, mátalos por deporte. A ver, ¿quién mata en menos tiempo un venadito? Y ya no lo necesitas para consumirlo, solamente lo haces por maldad. Un ocelo no mata por deporte, mata para el alimento. Un venadito no come el pasto, todo el pasto lo devora, ¿no? Solo lo que necesita retoma de la naturaleza. Además, que regresa a la naturaleza, lo que come lo procesa y nuevamente sirve, como ese proceso que decía el hermanito Lino, el cuitlatl, ¿no? El excremento, es ese composta que decía el hermanito Oscar, que la composta natural, ¿sí? Ese es un chantli, ese es un hogar, ¿sí? Te armonizas con todo y con todos. Por eso, hacemos referencia también a un hogar, a un chantli, como cuando decimos, ¿no? Pues aquí está su humilde hogar. Y ahí lo que decía la abuela Zipacli, de que, bueno, un hogar intentamos armonizar, ¿no? Con todos los que vivimos ahí. Pero también en el bosque, con todos los que viven, existe ese respeto hacia los demás. Y esto hace un hogar, ¿sí? Eso hace a lo que luego decimos chante, ¿no? Te espero en mi chante. Viene de la palabra chante, de náhuatl. Espero haberle explicado, hermanito Oscar, con respecto entre Kahli y chantli, ¿no? Muy puntual, Temacheni. Muchas gracias. Bien, entonces, estos atados que se van haciendo, ¿sí? Esto nos va empoderando en todo el año, ¿sí? Por ejemplo, miren, el año en que estamos ahorita, 2000, por aquí debe de estar, 2023, miren. Ándale, aquí está es el año, 2023, ¿sí? Estamos en el Tlalpili Kahli. Tlalpili Kahli es el atado de años de la casa.
Pero el nombre de nuestro año es Acatl, Carrizo. Nos habla precisamente del Cali, que debemos de cuidarnos a nosotros, alimentarnos, como les decía, en estos 4 ámbitos. Pero sin descuidar ninguno de estos ámbitos, ¿sí? Pero vivir en comunidad, uniéndonos. Este año nos empodera eso. Nos empodera que nos unamos, hagamos comunidad y hay que aprovecharlo, porque es la energía latente de este año. ¿Sí? Bien. Muy pronto terminará este atado de años. Terminará un atado de 52 años, miren. 2023, 2024, 2025. En el año 2026 iniciaremos, chequemos por acá, aquí, iniciaremos un nuevo atado de años de 52, ¿sí? Este atado que vamos a terminar inició en el año de 1974. Para algunos ya estaban en ese año. Para su servidor, pues, inició tarde el atado, ¿no? Aquí del 79. Entonces, para este atado, tuvieron que transcurrir 52 años, ¿sí? Que vamos a terminar en el año 2026, un atado de 52 años. Y entonces, celebraríamos el fuego nuevo, ¿sí? Me decía un hermanito, oye, pero ¿por qué esperar de aquí hasta los 52 años y por qué no este año encendemos un fuego nuevo? ¿Se puede? Se puede. Se puede, solo que sería diferente la ceremonia. Inclusive yo les decía, del día yo puedo prender mi fueguito, hablo con el abuelo fuego, hago conexión a través de este abuelo fuego con las energías con los que yo creo ser identificado, con los que creo que soy escuchado. ¿Como quién? ¿No? Como aquí en el altarcito tenemos al abuelo coyote, al abuelo tecolote, al abuelo venado, al abuelo celo, ¿no? Entonces son esas energías. Les agradezco por un día más. Aquí está mi ofrendita, mi velita. Pero también les pido pues que me sigan ayudando con todas las energías que me corresponden a mí. Entonces, les decía yo, esta es la correlación de los años gregorianos, ¿no? ¿Por qué se le llama gregoriano? Bueno, por el Papa Gregorio, que hizo esta reforma de la cuenta del tiempo, ¿sí? Que lo veríamos en una clase, cómo esta cuenta se modificó e inclusive se perdieron ciertos días para poder arreglar esta cuenta. Sin embargo, tus abuelos no tuvieron que reformar muchas cosas para poder hacer que este tiempo, que esta cuenta del tiempo tenga que ser cíclico, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? Y me atrevo a decir que estos amigos que llegaron de Europa diciendo que eran los mejores, que ellos nos traían la civilización, retomaron esta cuenta para poder ayudarse en la reforma de su cuenta del tiempo de ellos. Pero bueno, ese no sería tanto como la temática del día de hoy. El día de hoy me gustaría que pudiéramos hacer, vaya, como una conversión, ¿no? De pasar cuenta del tiempo gregoriano a la cuenta del tiempo que manejaban nuestros abuelos.
Independientemente, ¿no? Es que yo inicio el 12 de febrero, que yo inicio el 12 de marzo, que yo inicio el 21 de marzo. Bueno, entonces, este es una propuesta, es una cuenta, ¿va? No es imposición. Es como podemos, como estamos empezando de cero, es una forma de llevar esta cuenta. ¿Es útil? Ahí sí yo les puedo decir que sí. ¿Se puede vivir siguiendo esta cuenta de los años? Sí, sí se puede vivir utilizando esta cuenta de los años. Termino con esto para poder hacer el ejercicio. Termino con esto diciéndoles que este trabajo que hoy iniciamos, vamos a terminarlo en el mes de marzo del año 2024. ¿Sí? Estos ejercicios, no tengo prisa por decir, de que una semana sí termino ya, si le entendieron la cuenta del tiempo, no, de ninguna manera. Vamos paso por paso, para que terminando el ciclo ustedes ya empiecen a ejercitar, a poder hacer una correlación en la cuenta y poder explicarle el tonal de algún hermanito, ¿sí? Que les pida a ustedes, ¿por qué no me busca mi tonal? Mi nombre, dice mi nombre Mexica o mi nombre Anahuac. Bueno, pues eso es lo que te corresponde. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver con aprender náhuatl? Sí tiene que ver. Porque al vivir como el carrizo en un calpuli, ustedes deben de saber utilizar estas cuentas para poder ayudar a los demás a guiar. Cuando yo le doy su tonal a la persona, le estoy diciendo en qué puede ayudarse al mismo para encaminar su sendero, en qué es bueno y qué es lo que puede fortalecer y poderlos irlos guiando, ¿sí? Inclusive, yo no sé mucho de herbolaria, pero estoy pensando, si alguien de los hermanitos sabe algo de herbolaria, ¿y por qué no nos comparte un curso? Y nos enriquecemos todos, ¿sí? Ese es el camino de nuestros abuelos. Ese es el camino que nos enseñaron ellos. Que todos podemos aportar conocimiento para nuestra comunidad. En fin, les decía yo, vamos a iniciar esta cuenta. Si se dan cuenta, válgame la redundancia, Tlalpilitochli tiene 13 números. ¿Sí? Vean. Inicia con 1 conejo. El Tlalpili es conejo. Omeacatl. Yeyitecpatl. Nahuicahli. 4 casas. Y nuevamente inicia con Macuilitochli. Y vean, termina con Tochli. Empieza con Tochli y termina con Tochli, con conejo. Con conejo. ¿Sí? Entonces, he aquí donde nosotros podemos observar que en esta cuenta, ¿cuántas veces aparece Tochli? 1, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, ¿no? Vean. Se, Ome, Yeyi, no, Nahui, ¿verdad? Nahui. Nahui Tamashtiani. Nahui. ¿Qué más? Los Ocamati, Acatl, Se, Ome, Yeyi, ajá. ¿Qué chacas o alnesi? Yeyi, ¿verdad? 3 carrizos. Kahli también 3, vean.
Kahli, perdón, Tecpat. Se, Ome, Yeyi. 3. Kahli, Se, Ome, Yeyi. ¿Sí? Si se dan cuenta, al ser el Tlalpili, Tochli, aparece 4 veces y los demás solo 3. Y una de las características es que empieza con Tochli y termina con Tochli. ¿Sí? Vamos con el Tlalpili, Acatl. Inicia con Acatl y termina, permíteme, termina con Acatl. ¿Sí? Termina con Acatl. De igual manera, en este Tlalpili hay 4 años que son Carrizo, son Acatl, y los demás que sería Tochli, Tecpatli, Cali, nada más 3 años, ¿sí? Para ir complementando los 3. Y de igual manera, miren, este es un atado. Un Tlalpili, un atado. Tenemos el atado de Tecpatl, igual empieza con Tecpatl y termina con Tecpatl. Y por último, el de Kahli. Kahli inicia con Kali y termina con Kali. Ahora bien, si se dan cuenta, son 4 atados. Estos 4 atados son 4 grupos de 13. 4 por 13 nos da la cantidad de 52 años. Y 52 años es se huehuentilistli, una primera ancianidad. A los 104 son 2 ancianidades. A ver si llegamos, ¿verdad? Va a depender de nuestra alimentación y de cómo nos. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto está relacionado con las etapas de la vida? Sí, hermanos. En los primeros 13 años, nuestro cuerpo es una esponja. Aprende así, miren. Como Pilsen Tecutli. Como ese pulpo. Aquí agarra información y aquí, de manera muy rápida. ¿Sí? Con nuestros abuelos, a los jóvenes, se les hacía una pequeña ceremonia a sus 13 años. En la actualidad son sus 15 años. Dicen, bueno, es que ahora ya deja de ser niña para convertirse en señorita. En nuestros abuelos, no. Decían, no, hasta los 13 años. Y no se les decía, ahora ya dejas de ser niña. No, no. Le decía, tu cuerpo ahora está preparado para dar vida a otro ser vivo. Pero debes de aprender a trabajar la mente, el corazón, el espíritu, el cuerpo y las emociones, ¿no? De que sí, tú ya puedes dar vida a otro, pero no estás preparado. Necesitas ahora prepararte más consciente. De los 13 a después de los 13 a los 26 años, es el segundo atado. Es el segundo de esa edad, la segunda etapa, donde aprenden a vivir en sociedad, donde aprenden a ser autosustentables, dedicarse a algo, aprender a cultivar sus alimentos, ¿no? Y después de los 26 a los 39, pues ya empiezan, es cuando se tienen los hijos, se trabaja. De los 39 a los 30, a los 52, pues ya empiezan a dar frutos. Muchos ya estamos en esa etapa, ¿no? O algunos de nosotros ya cumplieron esos 52 años
Y de igual manera pasa con un arbolito, con una plantita. Por eso yo les decía, en el miquisli planten su plantita. Por eso cuando se nace, cuando vamos a buscar el tonal, ¿sí? Que ahorita vamos a pasar con el náhuatl, decimos, Nejuá, Nejuá no toca. Yo, mi siembra. ¿Por qué? Porque cuando en el año que nací, tengo que sembrar una plantita, un árbol frutal, un árbol, como lo quieramos llamar, un árbol sagrado. ¿Por qué? Porque tú serás como esa plantita. Hay que regarle. Cuando apenas lo enterramos, cuando apenas lo sembramos, debemos de regar esa plantita. Bien. Tenemos que regar esa plantita. Cuidarlo, al igual que el niño, ¿no? Debemos de abonarle. ¿Y quién le va a abonar? Pues sus papás. Este niño lo presentaban con el tonal Pukel, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Aunque sí nos falta mucho, pero para eso es lo que estamos anhelando, ¿no? Bueno, te traigo a mi niño, nació pues, hoy, o ayer, o 20 días, pero mira, te traigo a mi niño, ayúdeme a encontrar su tonal, vamos a sembrar su tonal. Ah, bueno, pues tu hijo es Omeacar. Tendrás que irle diciendo a tu hijo que es Oscar Rizo, para que cuando llegue a los 13 se le reafirma su tonal, para que cuando llegue a los 26 nuevamente se le hace otra ceremonia, se le dice su tonal, a los 39 su tonal, a los 52 nuevamente su tonal, y así sucesivamente, para que no se le olvide, ¿sí? De ahí, de los 13 a los 26, la planta empieza a crecer lo más que puede, a enraizar lo más que puede, para que cuando vengan esas tormentas, no lo tumbe este aire. Después de los 26 a los 39, es ese arbolito que empieza a florear, empieza a dar esas flores, las flores más hermosas, y frutos. De los 39 a los 52 ya es un árbol frondoso. Ya es un árbol frondoso en donde pues ya está dando sus frutos, ¿no? Donde todos nos arrimamos para que tengamos sombrita. Los yernos, las nueras, todos se arriman ya ahí a ese árbol frondoso. ¿Por qué? Porque precisamente esa es nuestra vida. Es una analogía entre nosotros como seres humanos con las plantitas. Por eso es cuando decimos, Nejo no toca, yo mi siembra. No estoy diciendo, mi nombre es, no, yo mi siembra. Pero al hacer una interpretación, bueno, Nejo no toca, yo me llamo, ¿no? Pero realmente estamos diciendo, yo mi siembra, ¿sí? Ese era el trabajo de un tonal Pukel. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿No? Vamos a trabajar, vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, el tiempo pues se acaba para el Caupo que nos toca trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Para, como tarea, les voy a pedir ese gran favor, es que aquí busquen ustedes su año, ¿no? ¿En qué año nacieron? Por ejemplo, en mi caso, su servidor, pues nací aquí en este año, ¿no? Por un día soy de este año. 30 de diciembre, ¿no? Por un día. Le decía a mi mamá, si hubiera aguantado, iba a nacer en el 80, en el 1980, sí, pues el que se apuraba eres tú, no era yo, ¿no? Entonces, yo soy del año 6 Carrizo. Ahora entenderán sobre el carrizo, ¿no?
lo que explicábamos del carrizo. Me gusta vivir en equipo, me gusta vivir en comunidad, trabajar en comunidad. Quizá proteger, a lo mejor no protejo mucho, ¿no? Pero intento hacer ese trabajo. Intento tener una dirección a donde yo quiero llegar. Un ejemplo, ¿no? Y al igual que ustedes, estas tablitas ya les compartí. Pueden buscar en el año que nacieron, no sé, a lo mejor el 77. Ah, eres 4 casas, Nahuicá. Ah, pues yo soy del 75. Bueno, pues yo soy 2 Carrizo. O soy de 1870. Yo sé que no hay ninguno aquí de 1870. Ah, pues 1 Conejo. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a hacer el ejercicio es buscar nuestro año mexica, nuestro año anahuac, en donde lo vamos a Viva el correr. 77, Temacheni. Perdón, hermanito, lo escucho, dígame, bienvenido. Que vive el 77. El 77, Gema. No, Yo también soy del 77. Nahui Cali. ¿Ah? Ya Ahora somos bien, los del 79, somos Chicoase Acat, Temastiani. ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, si ya encontramos nuestro año, ahora el trabajo que nos toca, pues bueno, escribirlo. Si se acuerdan, fuimos describiendo del conejito, del carrizo, del tecpas y de cal. Ahora, ahí van a autoobservarse cuáles son mis cualidades como conejo, como carrizo, como tecpas o como cali. ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Y por qué soy así? Y puedo entender, ah, pues sí, ahora entiendo por qué soy así. ¿Sí? Bien. Entonces esa sería la tarea para Caupoali, de que vean su año, ¿no? Y si no tienen esta tablita, pues me avisan para que yo se los envíe de manera personalizada y puedan buscar su año. Pero sobre todo, describir. Sobre todo, ir buscando, ¿no? Ir buscando esa parte de decir, este es mi año y necesito trabajarlo, ¿no? Bien. No sé si hubiera alguna duda de la tarea que les estoy dejando. Maestro, el número, por ejemplo, yo soy 4 Cali. El 4 también lo tenemos que trabajar. El que sería numeral es Nahue. exacto. El numeral es súper importante. Muy buena pregunta, hermano. El numeral es muy importante, nos empodera. Déjeme buscar la hojita para enviarle sobre los números. Ahí. Okay. Si no sé si se acuerdan, en una clase de náhuatl les hablaba de los números. Náhuatl, Nahui, de los 4 rumbos del músculo que tiene nuestro cuerpo, pero es mucho más profundo. ¿Sí? La tarea es que nosotros primero encontremos nuestro año y cuáles son las cualidades de eso. Pero no se queden con lo que yo les dije o lo que les dijimos los hermanitos. Empecemos a buscar, empecemos a autoconocernos. ¿Cuál es eso? También llevar la cuenta, pero es buscar nuestro tonar, nuestra energía, saber quiénes somos. Después tendremos que ayudarle a los demás a encontrar esa energía. Tarea, buscar su ánimo. Mañana no tendremos clase en Zoom. Lo trabajaremos en el grupo de WhatsApp. ¿Qué trabajaremos? Trabajaremos los 20 ciclos. Lo primero, entender y quiera utilizar la cuenta del tiempo son los 20 ciclos.
¿no? Zipactli o los Sempuali Tonaltin. Zipactli, Yeyecal, Cali, Cuetzpali, Coat, Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl. Y ahí vamos, hasta llegar los 20. ¿Sí? Y mañana yo les envío los signos. Pero si se quieren adelantar, pues en el internet póngale ahí en el Mr. Google, póngale los 20 signos de los días. Y ahí están. Ahora, la tarea es que ustedes les busquemos las cualidades. También les compartí un PDF, no es mío, es del maestro Ilwi Calla, ¿sí? que muy amablemente en el curso nos los compartió, es trabajo de él. Y ahí podrán consultar, que se llama Los símbolos del calendario, algo así PDF. Y ahí pueden encontrar las cualidades de cada uno de los 20 signos. Ahora sí, ¿tenemos que leer? Claro. Debemos de ser como el conejito, empezar a rascar el conocimiento y le haremos alusión al trabajo que nos toca con Tochli para este jueves, que es buscar información, escarbar donde hay información. ¿Les parece? Dos tareas. Su año, hay que describirlo. ¿Cuáles son las cualidades? Los 20 signos. Y cuando ustedes lean este PDF, van a comprender muchas cosas. Se los aseguro. Es muy útil. Y si tiene más libros, adelante. Hay que leerlo, hay que enriquecerlo. Y hay que enriquecernos todos. ¿Sí? Bueno. La otra recomendación, impriman sus tablas. Imprímanlos. No se confíen aquí en lo digital. Quizá yo sea muy anticuado con esto, pero yo prefiero tener mi paquetito de fotocopias impresos y empiezo a trabajar. Es más fácil y más práctico para mí. Tal vez para ustedes se les facilite más la tecnología. Adelante. Pero sí impriman las tablas, por favor. Bueno, con esto concluimos este tiempo al Caupuali. Mañana no lo vamos a hacer como ahorita. Mañana será en WhatsApp en esa hora. Nos conectamos o si quieren adelantarse, adelante. Yo los leo y les digo. Y nos veríamos el próximo lunes así en Zoom para trabajar con los acompañantes de los años. ¿Sí? Y tienen ahí las tablas. ¿Sí? Quema, Tamastiani, quema. Quema, Nogniwan. Quema. Dejamos aquí lo que es de Caupoali. Pues ya que estamos aquí conectados, los que gusten acompañarnos, estaríamos trabajando, vamos a iniciar con la lengua náhuatl. O tendrán alguna duda, pues aquí estamos, hermanitos. Ajá, los escucho. O algo que nos quieran compartir. Ajá. ¿Amo? ¿Todo bien? Tamastiani. Hermanito. Bueno. Mi hermanito, Doñito. Un abrazo, hermanito. Bienvenido, Hola. bienvenido. Hola a todos. No sé quién se quedó y quién se fue. Muy buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Hermanitos. Tarde, pero sin sueño. Eso. Eso es Eso, importante. muy bien. Pues ya que estamos los que deberíamos de estar, vamos a iniciar. No sé, compañero Ramón, quizá aquí quiere compartirnos algo o se quedó así su manita levantada. No, solo para preguntar si puede repetir el nombre del PDF que hay que leer. Ajá. Se llama Los símbolos del calendario. Está en PDF. Hay que imprimirlo, por si gustan, esa sería mi sugerencia, imprímanlo.
Porque sí es Eso bueno como- tenerlo en digital. ¿Perdón? Fue uno de los que nos mandó, ¿verdad? Así es. Algunos materiales que les he compartido son de Caltón. Este PDF es del maestro Ilhuicaya. Y inclusive muy lleva bien. nombre. Sí, ¿no? Es de él. Pero es muy bueno. Bueno, lo que yo leí sí está muy digerible los conceptos y todo eso. Bueno, pues creo vamos a iniciar, compañeros, con un poquito de historia del idioma náhuatl, ¿no? Para que, no tanto como para analizar la historia, sino para tener un referente, ¿no? De la lengua náhuatl. Nehua no toca, Yaotl Prajedis Martínez de la Cruz. Juan Amejuame, ¿y ustedes? ¿No? Mi siembra, mi nombre, pues les estoy diciendo es eso, de manera, el nombre ni tan cristiano, que tiene una historia mi nombre, pero no es tan cristiano como me querían poner Jesús Pedro y todo eso. En fin, entonces, yo he compartido y les voy a compartir este náhuatl de la variante del estado de Guerrero. Pero voy retomando algunas variantes de algunos compañeros los que participamos con los del grupo de INALI. Sí, el día 20, 21 de este mes de abril nos reuniremos en Temixco, Morelos, precisamente para ver esta situación de las variantes. Ya está la norma. Muy bien. Entonces, ese es mi nombre. El ejercicio del día de hoy es para presentarnos Teixpantili. ¿Qué quiere decir Teixpantili? Presentación. La partícula T, persona, ishli, rostro, panti, o de pantli. Es como aquí les presento mi bandera, yo quién soy. Suena como de cholos, pero es así. Yo les presento mi bandera, yo estoy aquí con ustedes, ¿no? Les presento mi rostro como persona y esta es mi bandera de donde vengo yo. Me presento, ¿no? Nehua no toca. Para decir, yo me llamo, mi nombre es, claro, es la interpretación, ¿eh? Claro, la lengua náhuatl es, y a veces es traducción literal. ¿Cómo cuál? Quema. Sí. Amo. No. Es la traducción literal. Pero si yo digo, ni mitzlazotla. Ni yo, te amo. Pero está la otra palabra. Ni mitzneki. Ni yo, te neki querer. Yo te querer. No se puede traducir de manera literal. Entonces tiene que interpretar. En el idioma español, castellano, mexicano no existe yo te querer, ¿verdad? Existe yo te quiero. Es por ello, pues al decir Nehua no toca, lo interpretamos como yo me llamo o mi nombre es y digo mi nombre, ¿no? Aquí dice Notzonquisca, el atado de mi pelo o mi apellido, las raíces de donde yo vengo, pues aquí pues es Martínez de la Cruz. Tonquisca es como tu atado de pelo, tu cabello. Ton de Tontli, Quisca, depende de cómo te peines, te rasures tu pelo, es la identidad que te da del calculi de dónde vienes. Tenemos el otro, Nicpia, o tengo, ¿no? Nicpia o Niwalewa. Niwalewa, vengo de Tlamajalcingo del
No se preocupen si ahorita no le entienden tanto. Ahorita lo vamos a practicar. Esta es mi presentación. Nihualewa, vengo de Atlamajalcingo del Río. Y Tlatilana, como que a dónde corresponde, Tlapa de como por Guerrero. ¿Sí? Ni Cuelita ni Mumachtis Nahuatlatoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl, ¿no? Guantehuatzin, que no motoca, Huancanon Tigualewa. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde viene? Ese sería como el inicio, como mi presentación. Y aquí yo les puse algunos verbos que pudiéramos utilizarlo para presentarnos. Claro, ahorita nos vamos a presentar. Mínimo, creo que algunos ya pueden decir cuántos años tienen, ¿no? Que el día de mañana vamos a empezar a ejercitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo básico, lo básico. Náhuatl básico. Nuestro idioma náhuatl es tan antiguo, más, creo yo, más que otros idiomas, ¿no? Nuestras culturas de la náhuatl, mal llamado América, continente americano, se dividen en estos dos grupos, ¿no? El Zen Anáhuac y el Tihuantinsuyo, que comparten filosofía, que comparten conocimiento. Por supuesto, ¿sí? No se sorprendan que las culturas que ahora les llamamos las culturas andinas adoren o respeten, amen al sol, igual que nosotros. Hasta el color de nuestra piel, ¿no? Que crean precisamente, que puedan creer en la madre tierra, en todos los elementos. ¿Sí? Que claro, cuando llegaron estos cuates dijeron es el continente americano, porque Américo y no sé quién caramba dijo, no, pues así se va a llamar, continente americano. ¿Sí? Y si es que fuéramos, dice la canción, si fuéramos americanos, somos más americanos. Nosotros somos más antiguos, por derecho de antigüedad. Pero en fin, es difícil de comprender eso. Entonces, el anáhuac, que quiere decir el anáhuac, una sola civilización, o los que viven alrededor, que viven juntos alrededor del agua. Zen anáhuac, ¿no? Sería eso, pueblos que viven juntos y que desde nuestro idioma lo hemos visto, el idioma náhuatl es muy aglutinado, ¿no? Podemos decir que en el anáhuac tiene más de 10,000 años. Aclaro, esta información lo retomo del maestro Guillermo Marín, los estudios que se han hecho. Pero puedo atreverme de que son mucho más antiguos, más que de 10,000 años. Pero bueno, quisiéramos poder retomar eso, como da. Nuestro idioma náhuatl es muy antiguo. Y no lo trajeron los que salieron de Chicomostoc, decimos, ¿no? Como es en la mitología. Ya existía el náhuatl. Era el idioma franco que se utilizaba para el estudio, para el aprendizaje. Pero la historia oficial nos dice que este náhuatl lo traen estos pueblos nómadas que llegan en el año de 1325 a su destrucción a 1521. Son 196 años de existencia de nuestra cultura. Vil mentira. Y ahí vienen los libros de texto. Y nosotros los maestros de educación primaria estamos como periquitos. Sí, es eso. Y estamos matando lo que es de nuestra cultura, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando. El legado que nos han dejado. Decimos, son olmecas, son toltecas, son teotihuacán. ¿Será que así? ¿Por qué quién les puso? El legado nos dejaron, por supuesto, nos han dejado mucho conocimiento. Y mucho de ese conocimiento está impregnado en nuestro idioma, en nuestro quehacer, en nuestras prácticas.
en nuestras ceremonias. El náhuatl, A como de nahuati, nahuati como sonido, el sonido. Nahuatiat, el sonido del agua. Si ustedes tienen la oportunidad de estar cerca de un río, escuchen el murmullo. Ese es el sonido que tiene la lengua náhuatl. Un compañero que es MEPA me dice, ustedes los náhuatl son los... Toda la mayoría de las palabras, como un 98%, lleva el de at. Digo, sí. Nuestro idioma es ese idioma armonioso del agua. Ese es el idioma del agua. ¿Sí? Esa palabra que gusta mucho. Los toltecas, o el toltecayotl, que está rico en conocimiento. ¿Sí? Nosotros somos ricos en organización, todavía se sigue practicando, les decía, por usos y costumbres. Había una educación y aún hay una educación. Que los abuelitos son esas bibliotecas que hay que consultar con ellos. La salud, aún seguimos practicando algunas cosas de la salud. Y es lo que estamos, la palabra es la medicina también, la herbolaria. Esto que acabamos de ver hace ratito, el caupoali, eso es la medicina también, la salud mental. Ah, es que son estos ignorantes, ni siquiera saben nada. Sí, saben. ¿Cómo? Y fueron tan inteligentes nuestros ancestros que resguardaron muchísima información. La alimentación, ni se diga. La gastronomía que aún persiste. Les decía yo que en las ceremonias, en los eventos más importantes, es cuando se come el guajolote. No en cualquier evento. En un evento muy importante se come el guajolote. En las bodas se baila con el guajolote, ¿no? En las bodas de aquí de Atlamalcingo del Río y en algunas partes de la región, cuando se casan los jóvenes, los tíos del novio llevan bailando el guajolote. En el segundo son del baile de la chilena, ya le entregan el guajolote a los tíos de la novia. Y tiene un significado. Esperemos ver algún día en una charla, compartirles esto. ¿Sí? La alimentación sigue persistiendo. Los tolán. Ajá. Estos lugares que dicen son los lugares de sacrificio. Eran los lugares de reunión para observar y ahorita nos hemos dado cuenta y muchos se han dado cuenta que son lugares para observar ciertos astros en ciertos tiempos, estudiarlos y comprenderlos para poder vivir en armonía, para poder entender el por qué y para qué. Eso, ahí está. Nuestros cerros, ahí están también. Son centros de observación, ¿no? Y bien, y todo este conocimiento, en suma, pues eso es lo que necesitamos seguir aprendiendo. Por eso yo siempre les he dicho, aprender náhuatl como periquito sí es bueno, se puede, pero aprender con ese conocimiento ancestral a veces es mejor así aprenderlo, el por qué sí. Que si me aprendí el día de hoy en la clase una frase, pues esa frase sabré por qué es así. Como el de Nejua no toca, yo mi siembra, porque yo soy una semilla que debe de alimentarse, debe de regarse, debe de cuidarse, ¿no? Muy bien. Y estos centros de investigación y de estudio, estos círculos, estos círculos de aprendizaje, como los vemos aquí, se siguen practicando, se siguen realizando. Y en este círculo de estudio, por eso es círculo, nadie adelante, nadie atrás, todos viéndonos de rostro a rostro, ¿sí? Sí hay alguien quien nos guía,
pero siempre es respetado al igual que se integra en el círculo. Es por ello que aún sigue presente que teniendo diferentes idiomas, seguimos practicando las mismas cosas, como el de pedir el agua en un cerro, levantar la sombra, todo eso. Y para ello necesitamos desarrollar estas cualidades, el desarrollo espiritual, el desarrollo cognitivo. ¿Acaso no es lo que hacemos en la espiritualidad que estamos practicando? El desarrollo intuitivo, ¿sí? Y el desarrollo material, o sea, el desarrollo de nuestro cuerpo, el forjar nuestro cuerpo, ¿sí? En estos 4 ámbitos podemos nosotros seguir avanzando, ¿sí? Seguir fortaleciéndonos. El Quetzalcóatl, muchos seguimos esperando que llegue Quetzalcóatl. Muchos ya lo entendimos, ¿sí? Quetzalcóatl no va a venir allá abrazando una cruz y diga, yo ya llegué ahorita, despierten. El Quetzalcóatl vive en cada uno de nosotros. Cuando lleguemos la conciencia, el poder que tenemos nosotros como seres sagrados, desarrollando estas 4 potencialidades, el cognitivo, el espiritual, el material y el intuitivo. Es eso lo que necesitamos. Y es eso lo que ya empezó a practicarse y se sigue mostrando tal cual. ¿Sí? La parte de la física cuántica. Hay un doctor que lo pudo comprobar, que nuestros abuelos sabían todo este conocimiento. Jacobo Greenberg. ¿No cuántos libros hizo los chamanes de México? ¿No? Bien. Para avanzar con la llegada de estos mexicas, les decía yo, llegan al Valle de México, pero no llegan como una potencia, como alguien que viene mandando, se tuvieron que someter. Por eso nuestro idioma náhuatl tiene algunas palabras de otras culturas, de otros hermanos, ¿sí? Algo que causa un poquito de risa y a veces indignación, cuando aún los hermanos de otras culturas como Mepa, como Otomíes, Acolhuas y todo eso, muy ráricas, dicen, ustedes, nuestros abuelos, ustedes también los sometieron y los mataron. Tal vez, pero yo qué culpa tengo que pagar contigo. Es como con los españoles. Sí, nos hicieron mucho daño, pero quizá ellos también no tienen la culpa, ¿no? Debemos aceptar nuestra realidad. Debemos de retomar también lo bueno, como el idioma ahorita que estamos hablando, pues nos entendemos, ¿sí? ¿Nos está siendo útil? Sí, hay que utilizarlo para nuestro beneficio. Por eso, pues es aprender de todos y con todo lo que nosotros podamos dar también. Nosotros podemos ser diferentes. La formación de una triple alianza, ¿no? Que hemos aprendido mucho de eso, de aliarnos. ¿Por qué no nos aliamos nosotros para aprender? ¿Por qué siempre estamos esperando que tengamos pelea entre nosotros? Las energías, no dioses, no Dios, son energías existentes. ¿Coincidimos? Por supuesto, ¿no? Tlaloc, la lluvia y todo esto que lo dicen con otro nombre, por supuesto que sí, pero ya está presente. Entonces no nos sintamos más o menos que los demás. Lo que debemos de hacer es conocer nuestra cultura. La escritura. Hemos estado en esta confrontación, hermano. ¿Por qué quise iniciar con esto? Pues que yo utilizo la TS. No, pues yo TZ. No, la K. Yo no lo utilizo. Yo utilizo la Q. No, yo la W. En vez de la U, yo la W. ¿Por qué nos peleamos tanto?
Si nuestra escritura es ideográfica, ¿no? Nuestros abuelos pintaban imágenes y eso hay que leerlo y es una lectura universal que podemos hacer, ¿sí? El uso de la lengua náhuatl en la expansión del Imperio Mexica. Decimos, es que no, y la gran mayoría de los pueblos pues hablan náhuatl. El idioma más hablado en México, pues es náhuatl. Pues sí, ¿qué quieren que hagamos? No podemos cambiar nuestro pasado, pero nuestro presente lo podemos cambiar, ¿sí? Decía un compañero recientemente que hablaba este compañero, decía, no, pues maestro, es que nuestra filosofía de nuestra cultura está renaciendo, nuestra filosofía, yo como escritor MEPA, estoy resaltando la filosofía del idioma MEPA. Y le dice, sí, mi hermanito, pero estás muy verde. Nosotros, para terminar, nosotros somos imperio, ¿no? O sea, empezaron como que queriendo decir mi idioma es más importante y le sale otro igual que él. Para terminar, nosotros somos imperio. Nosotros ya tenemos nuestra filosofía desde no sé cuántos años. Tú que apenas despiertas con la filosofía de tu idioma. Dice, bueno, sí, pero vayas donde vayas, tú serás siendo simplemente tú y nosotros ¿cuántos somos? Digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces, es eso, de la expansión, por eso es que se habla mucho la lengua náhuatl. El idioma náhuatl viene de la familia Yuto náhuatl, ¿no? De esta familia. Y hay muchos idiomas ahí. Muy bien, el sonido. El sonido de nuestro idioma náhuatl, para no cansarlos mucho, ¿sí? El idioma náhuatl tal como se escribe, así lo podemos pronunciar. No hay un sonido alto, ni bajo, ni medio, y que si lo dijiste más fuerte ya dice otra cosa. No. Y ese es lo más fácil del náhuatl. Como se escribe, así se lee. Con otros idiomas, sí. Dices un tonito más alto, híjole, pues cuidado, porque estás diciendo otra cosa, ¿no? Pero no hay tanto problema por eso. Nuestro idioma es ideográfico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un conejo, un cerro y agua, que es Tuxpan, Tochpan, ¿no? El lugar, en ese lugar, sobre ese lugar donde abundan los conejos, Tochpan. Aquí están los 4 rumbos de Feyerabad y Meyer, ¿no? Perfecto, sí, no se preocupe, hermanito, Rafa. Entendemos, la tecnología a veces nos falla. Bien. Esto nosotros podemos leerlo de manera oral, ¿sí? Aquí todo esto es lectura, es escritura. Y es lo que yo les proponía a los hermanitos cuando estuvimos en Michoacán, en Aquila, Michoacán. Todos empezamos a pelearnos que la W no debe de ser, que es anglosajón. Eran todos lingüistas y no sé qué tanto. Yo les dije, si me permiten, quiero participar. Yo sé que no soy lingüista, pero les quiero preguntar, ¿las grafías que utilizamos son de los abuelos? No, pues no, son grecolatinas. Entonces, ¿qué peleamos? Si queremos leer, pues hay que leer esto. No, pero pues eso es de los abuelos, ¿no? Bueno. Permíteme. Ay, caramba, me estoy atrasando. Para atrás. Ahí está. Están estas propuestas, hermanitos. La lengua náhuatl. Hay una propuesta que tenemos cada uno de nuestros estados, pero no cambia mucho. El del estado de Guerrero está aquí, miren. El Tlaxcuilolpamitl es el que está aquí. Tiene 4 vocales. La vocal A
E, I, y la vocal O. Son 4 vocales, no hay más. Para fines didácticos y pedagógicos, escribir el idioma náhuatl, se utilizaría esto. Las 4 vocales, A, E, I, O. La U no se considera vocal en la lengua náhuatl. Se considera consonante o semiconsonante. ¿Qué quiere decir semiconsonante? A veces funciona como consonante y a veces funciona como vocal, pero vocal casi muy poco, ¿no? Entonces, a esto nosotros vamos a utilizar el idioma náhuatl, ¿sí? Está aquí, lo que utilizamos en Guerrero. Por eso a lo mejor algunos de ustedes se pueden sorprender, pues ¿y por qué utiliza la J y la H y lo revuelve si en su estado no tiene la W? Sí, me han criticado por eso, pero bueno. Entonces, miren, 4 vocales. Y tenemos otros 4 tipos de palabras que solo en náhuatl creo que los ocupamos, se les llama dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Son 2 letras que se juntan para hacer un sonido, ¿sí? Que es la sh de chito, chito, chivo. Tenemos el de cau, que su sonido es cuá, ¿sí? Ese es otro dígrafo, están de color verde. Tenemos el de aquí es que nosotros debemos de ejercitarlo. Este sí hay que ejercitarlo. Pegamos nuestra lengua a nuestro paladar y dejamos que el aire salga aquí a los lados. Decimos, por ejemplo, náhuatl, pitomatl, metlatl, petlatl, ¿sí? Cuando termina con TL, se hace este sonido, el... Porque yo he escuchado, para decir tepet, no dicen tepet, dicen tepet. Yo lo he escuchado, pero ese el sonido de nasal no existe en el náhuatl, ¿sí? Porque puede que les pregunten que ustedes digan, te popocatepet. Bueno, ¿a poco no estudias náhuatl? No se hace el sonido nasal de es tepopocatepet. No, se deja salir el aire, ¿sí? Como la palabra olot. No vamos a decir olot, no, es olot, olot. El TL es un dígrafo, ¿sí? Y aquí está escrito la palabra tlaxcali, tlaxcali. Y tenemos el otro dígrafo es el TS, el dígrafo TS, que su sonido es como cuando se poncha una llanta, que es, ¿no? Es el ticatl, sinacatl, murciélago. Entonces, son 4 dígrafos. 4 dígrafos, 4 vocales, llevamos 8 grafías. ¿Y los demás qué? Bueno, los demás son consonantes y un semiconsonante. Miren, son 19 grafías que vamos a utilizar para escribir la lengua náhuatl. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no vamos a encontrar la Z, la grafía C, la Q, no hay aquí, miren. ¿Sí? Esa es la escritura que estamos utilizando en Guerrero. Pero termino con las grafías.
Bien, dijimos A es vocal, el sh es un dígrafo, ¿no? La E es un vocal, la I es un vocal. Aquí tenemos la K de Kahli. Aquí le pusimos Kahli. Como que tiene esa aspiración. La J es una aspiración. Kahli. Esta K, su sonido es K, ¿no? Y la J es una aspiración de Kahli. Algunos tienen doble L, lo escriben con doble L, Cali. Y es correcto, es una variante. Tenemos aquí lo que se representa más es la J. Que en Inali se utiliza, miren, la H. ¿Ah? La aspiración es el. Bien, aquí tenemos aquí sí el K de Colot. La K es un consonante. La Qua es un dígrafo de Cuanaca, gallina. La Matsin. La Matsin. Anciana. ¿No? Es una anciana. No estamos diciendo que es abuelita, no, no. Es anciana, la Matsin. Y si se dan cuenta, termina con sin, que es lo que veíamos mucho, ¿no? Sin, de honorable anciana. Bueno, la M de mili, de milpa, de esta planta de maíz. Nanacatl también es un consonante, la grafía N. Nanacatl, doble carne, ¿no? Que es el honguito. Tenemos, bueno, es un vocal, el de Polan, plátano, Polan. Igual es un consonante. Sayolin, la S, Sayolin, así como está, Sayolin. No vamos a decir tono alto ni tono bajo, es Sayolin. Tochli, conejo, Tochli, conejo. Ya que es la grafía T, es un consonante. TL, Tlaxcali, tortilla, Tlaxcali. Tzicatl, es un dígrafo, hormiga. Aquí tenemos el huexolot. Aquí es donde cambia, vean, aquí se utiliza la U y Se trabó nuestro Temastiani, ¿verdad? Ya llegó mi Temastiani. Parece que sí. Sí es mi internet. Dice, tu internet está muy inestable, es lo que me dice aquí. Bien, entonces les decía, aquí la X, compañeros, hay que tener mucho cuidado cuando Xochitl, ¿sí? Yo he escuchado en algunos compañeros, no dicen Xo, dicen Xochitl, y no es así. La pronunciación es el Xochitl. Aquí está, miren. Xochitl, no es Xochitl. Y la Y, que es Yetl, frijol. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña comparación entre la propuesta, bueno, lo que se está utilizando en Guerrero, en las escuelas, en las aulas para escribir y enseñar la lengua náhuatl, en educación para el medio indígena, pues lo que se utiliza es miren, en Guerrero, aclaro, en Guerrero. Pero INALI, el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, dice
Tú, hablante del estado de Guerrero, tienes tu variante, sin duda, y te la respeto. No hay ningún problema. Tú, hablante de Veracruz, está bien que lo hables, tu variante. Tú, hablante de Puebla, de San Luis Potosí, de Durango, de Oaxaca, de Michoacán, de Hidalgo, de Colima, de Puebla, pues sigue hablando el náhuatl y qué bueno. Pero para escribirlo, ¿por qué no utilizamos estas grafías que les presento? Y aquí está, miren. Este es el sistema de escritura del idioma náhuatl que tiene INALE, que nos propone INALE. Y hay 3 diferencias, no muy marcadas. Miren, el de la grafía H por la J. Y tienen el sonido de la J con la H, el de la aspiración. La K, KU por la KW. Y aquí yo les digo que la KW es lo que a mí me ha costado más utilizarlo. Y el otro, la U por la W. O la U por la W, no hay tanto problema. Son esos 3. Esas 3 grafías que cambian. Todo lo demás se sigue utilizando. Ahora bien, yo respeto mucho para los hermanitos que pues aprendieron a leer y a escribir la lengua náhuatl con el náhuatl clásico. El náhuatl clásico utiliza la C, la Q, la Z, la T, Z para el sonido de tss. Bueno, he encontrado a alguien que me escribe así en náhuatl con el náhuatl clásico. Yo lo entiendo. He leído algunos libros de algunos compañeros. Por ejemplo, este cuate ya escribe con la W, pero no, ese es permíteme. Él es un escritor en la lengua náhuatl y está escribiendo en, bueno, no se ve tanto. Este libro lo está escribiendo en náhuatl clásico. Yo lo he leído y lo entiendo. Son plegarias para entregar ofrendas, para entregar el huenti que le llamamos nosotros. Y le entiendo al leerlo. Entonces eso no es algo que nos impida poder leer. ¿Sí? Y como último, que les presento aquí, son los sonidos de cada una de estas grafías. 19 grafías que vamos a utilizar para el idioma. Nikpia. Nikpia Yejin. Tengo esto para ustedes. Un poco de historia respecto al idioma náhuatl. Tal vez los hice cansar, pero creí necesario que sepamos esto del idioma náhuatl, ¿no? Bueno, con esto yo concluyo, permíteme, con respecto a la historia de la lengua náhuatl. Y ahora, como un primer ejercicio del día de hoy, vamos a presentarnos, ¿sí? Creo yo que la mayoría ya tiene esa herramienta, ¿no? Solo la compañera Evelyn, que se integra el día en estas clases, bienvenida compañera, respecto al náhuatl. El día de hoy nos vamos a presentar, ¿no? La primera frase que vamos a aprender el día de hoy es Nejua no toca. Acuérdense. Nejua no toca. Les escribo aquí en el chat. ¿Sí? En el chat es Nejua no toca. Y decimos nuestro nombre.
¿no? Nehua no toca. Nehua no toca, Yaur Jedis Martínez de la Cruz. Nicpia. Nicpia, que es tengo, y le pongo aquí una línea donde vamos a decir cuántos años tenemos. Shiwit. Con estas dos frases vamos a aprenderlo al día de hoy. Nehua no toca, Yaur Jedis Martínez de la Cruz. Nicpia, Ome Empuali, Wan Yeyi Shiwit. Tengo 43 años. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Va. ¿Quién quiere empezar? Ahora ponemos esta dinámica. La otra frase, Guantehuatzin. Y usted, Guantehuatzin, René, por ejemplo. ¿No? Tlapoyaticino Temachani. La voy a Walti. Nehua no toca René. Notzonquisca Estrada Jacobo. Nigualegua Atlacomulco. Itlatelanal, Estado de México. Nehua Nicpia. Amo Nigneki Nictlactoguaeta. Nehua Nicpia, Ompowali, Juan Mactlacli, Juan Macuili Chihuitl. Guantehuatzin, Nosigtzin. Mi abuelita, Zipacli. Guantehuatzin, Nosigtzin, José los Zipactli. Nicantenemi. Se desconectó. Se desconectó. Con razón no la veo. Otro compañero. Oxe. Ok. Oscaritzin. Guantehuatzin. Nocnitzin Oscar. Tlapoyahuatzin. Nehua no toca, Chicome Coatl. Nicpia Ompowali Wanyeyi Shiwitl. Y luego, ¿cómo es el un Tehuatzin? Noigninsin Leticia López. ¿Tiene mi? Nehua no toca, Yeyi Cuautli. Nicpia 51 años. Guantehuatzin. No sé quién está. Raúl, Antonio, Rosa, Ramón, Evelyn, Miguel, Rafa, Grisela. Guantehuatzin. Rosa. ¿Qué más? Tazocamati. Cuando toca Roselena, Nicpia, Ompowali y Huanchicome Shiwit. Guantehuatzin, Noigni Antonio. Piali, Igniwan, Poyahualti, Nehua no toca Nahuizipactli. Se me fue, como digo, ¿cuántos años tengo? Bueno, pero tengo 46. Ajá, Nicpia. Acuérdense que los números, perdón. Nicpia. Ome Empuali. 2 veces 20, 40. Juan Chicuase. O sea, 46. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tlazocamati.
Juan Tehuatzin, no, Ignitzin. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué más? Tlazacamati, Miek, no inicia Antonio, Tapayahualti, no Niwan, Nejo Notoca, Ometoshli, Miguel Ángel, de los Santos, Nejo Nipía, Omempuali, Maclacli, Juan Ome, Chiwi, Tlazacamati, ¿Qué más? Timoitaxi. ¿Qué más? ¿Qué más? La socámate en Juan Tecuaxin, la bolita Zipacli. ¿Qué más? Me puse tan nerviosa por decir mi edad que me salí de la clase. Bueno. Sí, nos dimos cuenta, ¿eh? Ya, güey. Sebastián, ¿y cómo digo muchos en náhuatl? Miek. Miek. Puede decir, Nikpia Miek Shiwit. Miek. Con N, Miek. Ujú. Miek. Sí, ¿Qué porque más? está difícil el número. Deja me toca Tlapoyahualti, Necnihuan. Tlapoyahualti. Nehuan no toca Ocelos y Pacrito, Nacasihuatl. Nicpia, Miek, Chihuitl. No sé decir 57. Dicen, voy a cumplir 57. Sería ¿Cómo lo digo? Ome en Puali, 2 cuentas de 20, 40. Para 17, Juan Castoli, 57, ¿verdad? Voy a cumplir 57, sí. Ujú. Entonces, 20 más 17. Juan 17 es Castoli. Castoli Juan Ome. Castoli Juan Ome. ¿Qué más? Castoli Juan Ome. Castoli sería Ándale. Castoli sería 15 más otros 2, 17. Bien. 2 veces 20 más 15 y otros 2, ¿no? Eso sería como 57. Sería Omen Puali, Juan Castoli Juan Ome. Juan Castoli Juan Ome. Bueno, entonces Nicpia Ome Empuali. Ome Empuali, Juan Castoli, Castoli, Juan Ome. La sacamati, ¿Qué más? Abuelita. Juan Ome Shiwi. Sí. Lo hubieras dejado en Castoli. Sí. ¿Cómo digo cómo le digo a alguien cuántos años tiene? Kech o Keski Shiwit. Keski Shiwit Tikpia. ¿Cuántos años tienes? Nexpia. Bueno. Permíteme. Keski Shiwit Tikpia. Sería así. Keski Shiwit Tikpia. ¿Cuántos años tienes? Ajá. Ramón. Uh-huh. Sin Ramón. Tlapayahualti, Nomniwan, Nehuan Otoca, Chignahui, Kiahui, Cuauhtlocelot, Ramón Fuentes Sandoval, Nicpia Ome Sempuali, Juan Ome. Sí, perdón, ¿es Sempuali o Empuali? Empuali. Muy bien. En Ome, Empuali, Juan.
Juan Ome. Juan Ome Shiwitl. Juan Ome Shiwitl. Si se dan cuenta que matlas o camatio amancitiquistos aquí no. Bien, Shiwitl dice nada más hierba, ¿no? Pero también Shiwitl es año. Si lo queremos pensar en español, Shiwitl está en singular. Pero los números también funcionan a partir del 2 y hasta el infinito. Se utilizan como pluralizadores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos Shi nechmaka ome xochitl, dame 2, lo trasladamos al español, dame 2 flores. Pero en náhuatl, el número también está funcionando como pluralizador, dame 2 flores. Y eso es correcto. Bueno. Sí, adelante, compañero Ramón. Chiquili aquí no tocni. Perdón, ¿cómo se dice? Guantehuatzin. ¿Qué Guantehuatzin. nombre toca? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cuál es la siembra de su nombre? Guantehuatzin Noinitzin Rafa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La Sucamati Noinixin. Nejua no toca Omecotl. Ni pía Omenpuali Chicome. Antehuaxin. ¿Quién falta? Rosa María, Poliwi, Raúl, Evelyn. Raúl. Antehuaxin Raúl. ¿Qué más? ¿Qué más? Matimitzcaquica no ignitzen Raúl. Escuchemos. La pollo walti no te masticatzen. Igual. Tlapoyaualti. No yol igniutzitziwan. Nejuan no toca Raúl Ortiz. Igual Nicpía. ¿Cuántos tengo? Kanaskeski. Yey Empowali Omome Chiwit. Yey en Poliwa Ome Shiwish. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tlenomitzpactía. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Por ejemplo, puedes. Nespactía Tonahuatlactotzin. Nespactía. ¿Qué más me gusta? Nosengelistli. Iwan San Setepitzi ni Nahuatlactoli. ¿Qué más? Las ocamati no gritzin. Las ocamati miek. No te masticatzin. Ajá. Amán, ya casi con ili mamaquisto y toca. Alguien más, dígale que no, que se presente. Poliwi, Rosa María, Valencia, Iguan, Tocnitzin, Evelyn Pérez Maldonado. Si con esto, Tocnitzin, Rosa María, Shomoteixpanti, Matemitzka Kikan. ¿Qué más? Yawalti. Nehuan toca Rosa María, Seolin, Nicpia, Omepowali, Wanchikonawi, Shiwik. Guante, Watsin, no Initzin, Evelyn.
Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo Hola. disculpen, no sé, estoy ahora sí que en ceros, pero bueno, lo que yo entendí, no sé si está igual exacta la pronunciación, pero Nehuac no toca Evelyn Pérez, Nicpia o Nepuali, 50 años. Sería Ome en Puali, Juan Matlactli. Como 2 veces 20 y 10. Permíteme, aquí lo pondríamos. Ajá. Ome en Puali, Juan Matlactli, ¿no? Ome en Puali, Juan Matlactli. Omempuali, Juan Matlaki. Chihuitl. Está disculpen la interrupción, está su pantalla en nada más así en negro, no se ve lo que está escribiendo porque no está compartida. Está su imagen. Lo vamos escribiendo en el chat. Bien. Ajá. Paso Carnati. Qué bueno, Gritzi. Bien, entonces ese es como la primera presentación. El primer acercamiento al decir nuestro nombre. Para este día sería esto lo del náhuatl. Mañana yo ya les envío precisamente una conversación que lo vamos a practicar en la lengua náhuatl. El día de mañana iniciamos la clase a las 9. A las 9 de la noche. ¿Sí? Y espero sus tareas ya de su año para que vayamos avanzando. ¿Les parece bien? Entonces, estos ejercicios los vamos a ir haciendo para nuestra presentación. A más tardar mañana ya tenemos nuestra presentación hecha en la lengua náhuatl. Asimismo, mañana veríamos los 20 números. Los 20 números, ¿cómo se dice? De 1 al 20 y de 20 al 400. En el idioma náhuatl. Vamos a tratar de agilizar esto y también los invito pues a que visiten el canal. Ahí tenemos sobre los números, ¿no? Los 20 números. Se, ome, ye, inau, macuili, chicuaces, chicome, chicuey, chicnau, matlactli, matlactliwan se, matlactliwan ome, matlactliwan ye, matlactliwan naui, cachtoli. Cachtoliwan se, cachtoliwan ome, cachtoliwan ye, cachtoliwan naui, sempuali. Sepuali, una cuenta. ¿No? Nuestra numeración es vigesimal. Se va contando de 20 en 20. ¿Sí? De 20 en 20. Por eso 40 es omenpuali. 60, yeyenpuali. 80, naui en puali. 100, macuil en puali. De 20 en 20, de 20 en 20. Ajá. Entonces, eso es lo que yo quiero que practiquemos, empecemos a practicarlo. Si no lo practicamos, se nos va a olvidar. ¿Sí? Bien. Tarea. Ahora sí quiero que me hagan la tarea. Bueno, yo como estoy de vacaciones, yo voy a hacer la tarea. No es cierto. Miren, necesito que ustedes me escriban una lista de todos los nombres que ustedes conozcan de los animalitos, de las plantas. A esas palabras las vamos a llamar sustantivos. ¿Sí? Inclusive nuestro nombre es un sustantivo. ¿Sí? Y ahí tienen las 20 palabras. Por ejemplo, en el tonalpoali. Ahí pueden avanzar con esos, los 20 signos del tonalpoali. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pues los dejo descansar. Matimo se ubica.
Mañana, esta media hora que nos faltó, lo vamos a trabajar. Yo lo voy a trabajar en sesión personalizada. Cada uno de ustedes tiene sus dudas o sus aportaciones. ¿Sí? Entonces, del día de mañana me avisan a qué hora puedo yo atenderlos esa media hora de manera personalizada. ¿Sí? Durante esta semana. Solo avísenme para que yo también aparte mi tiempo y el miércoles desde la mañana hasta las, póngale que hasta como a las 4 o las 5, no estaré en la casa, estaré en la iglesia porque soy mayordomo y tengo que hacer los adornos para lo de la Semana Santa. Pero de ahí los demás días, aquí andaremos. ¿Sí? Temastiani. Sí, adelante. Una pregunta. A ver si entendí bien. En Powali, 20. Om en Powali, 30. Yei en Powali, 60. Naui en Powali, 80. Macuil en Powali, 100. ¿Es correcto? Es correcto, que nada más que 20 es Sepowali. Sempoali, de Sempoalxochitl, de una cuenta. Correcto. Y ya Sempoali. el 40 sí es Ome en Poali. Es lo único, todo lo demás Quema. tiene palomita. Kazukamati, Temastiani. ¿Sí, hermanito? Bueno, pues Shimosewikan, descansen. Timoitasque, Guantimonotasque, Mosque. Timoitasque, Mixlampa. Timoitasque, Mixlampa, Naquinici. Timoitasque. Timoitasque. Socamati, Temasticachín. ¿Qué más, Titotasque, Nagriba? Saludos a todos, hermanitos. Descansen. Un abrazo a todos. Chimosewikan. Chimosewikan, ¿qué más?